仮面部いつから見るしとフリーファイ両目で見ても Yeah 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 お目覚めバレット何に言うシャンサーに混ざなりぜそこら中に漂う Yeah yeah 本物は何踏ん張れて Yeah you know to be Bienvenidos una vez más al canal, en nuestra sesión más Honkai Star Rail. Estamos con el evento de Archivo de curiosidades del museo. Vamos a ver de qué trata esto. La oportunidad hace al ladrón. Encuentra a una vieja amiga en la plaza del distrito administrativo. Con curiosidad y emoción, regresas al territorio de Belobog. Quizás esta vez también suceda alguna aventura increíble. ¿Quién sabe? Allá vamos. Bueno, estamos de vuelta en Belobog, ¿no? Este es el museo que recientemente se abrió. Ah, no, es... aquí, pela. Hey, it's you! I didn't expect to see you here in the administrative district. How have you been lately? Bastante bien. Bastante bien, ¿y tú? Great to hear. Okay. Since the Stellaron crisis subsided, Belobog's been feeling a little more cheerful. Qué bueno. We're really grateful for your assistance. De acuerdo. And yes, things are going well for me too. Thanks for asking. You spent so much time in Belobog on your last visit. You must have passed by here before, right? Sí. This is Belobog's History and Culture Museum, built more than 600 years ago. Wow. Last time you visited, it was closed for its 10-year renovation. Okay. Now that the Stellaron crisis is over, we've been able to allocate more manpower to the renovation works. Qué The bueno. museum should be open to the public again soon. It's just... Eso es lo que ¿qué? ¿Tuvieron problemas? We encountered a problem during the renovation process. The Silvermane guards are doing all they can to figure it out. Policiaco. Sorry. I shouldn't talk about it in the open like this. Hey, why don't I give you a tour of the museum? We can talk inside while I show you around. Ok. If you have time, that is. Me parece bien. Great. What are we waiting for? Welcome to Belobog's History and Culture Museum. As you can see, after nearly 100 days of renovation, the interior looks brand new. However, there's a problem that needs to be resolved before it can open to the public. Well. The museum was established nearly 600 years ago as a memorial to honor Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, and the martyrs who gave their lives in the battle against the invaders from beyond the sky. Okay. As time went on, new exhibits were continually added to the memorial until it became the museum we see today. Okay. Me parece Past bien. the reception hall, you'll find the general hall, the museum's largest exhibition room.
There are all sorts of exhibits on display. Paintings by famous artists. Samples of the planet's crust. Visitors can experience the essence of Belobog's culture in just a few minutes' time. Ok. I really hope the museum can open up soon. Pero... The children here need a culturally enriching environment, especially those from the underworld. But like I mentioned earlier, we're in a bit of a bind. We could really use a helping hand. Arc. Sed. Here. Buenas This destellos. is the issue we're trying to deal with. No hay nada. Rayos. Bienvenido, Ark. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, amigo mío, todo bien. ¿Te ha perdido algún objeto? ¿Algún ladrón al acecho? Wow, you're quick. Sí. Yes, this exhibit was stolen just recently. Sed. Mm. Estoy aburrido. Bueno, espero que Sí. te entretengas aquí. XD. It was one of the oldest and most precious items in the General Hall collection. The meteor fragment. Oh, It is said that 700 years ago, the invaders from beyond the sky descended upon the surface of Eurillo 6 with a meteor shower. ¿entiendo? The meteor... pues, Sorry, the tour guide in me gets a little carried away. I'm not here to give you a history lesson. Still, it's no exaggeration to say that if the meteor fragment isn't recovered, the museum will lose half of its significance. Entiendo. ¿Sabes quién lo robó? ¿No podemos usar una réplica? Por mientras, al menos, hasta que encontremos el original. Out of the question! As the curator of the exhibits here, I would never resort to deceiving the public like that. ¿Ok? Our first priority is finding the thief and recovering the stolen item. ¿Ok? But Arc. we don't even have a suspect yet. En That's why Honkai this Star case Rail is such a solo hay un conundrum for the ladronzuelo. Silvermane guards. Arc. Sed. Y estafador. Sabemos quién, ¿no? Truth be told, the meteor fragment isn't the only item that was stolen. But we want the museum to open as soon as possible. We can worry about the other missing items later. También hay otros criminales, pero quién sabe. ¿Una pista? Creo que sé quién es el culpable. Ah, you must be thinking of Sample, right? Sí. I don't think so. Our people have been keeping a close eye on him these days. The reports say he's been on his best behavior. Not the slightest hint of troublemaking. Ah, The guard station in the underworld reported that some suspicious characters have been meeting at a hideout in the Great Mine late at night. ¿entiendo? Tal vez no sea Sampo, pero Sampo puede conocer a personas del bajo mundo que sean problemáticas y criminales. Tal vez no sea él, pero podemos usarlo como informante. Since the Silvermane guards are still getting situated in the underworld and we don't have any direct evidence, we haven't been able to apprehend any suspects. But if you were to go there yourself and ask around, I think we could gather a lot of useful intel. So, would you like to help solve this case? Me encantaría encontrémonos en la mina principal y partamos desde allí. Encontrémonos en la mina principal y partamos desde allí. Sounds promising. Ok, I'll meet you in the underworld then. aquí vamos. Pam, 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 pam. Ok, perfecto. Estamos aquí. Hola, Pela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué fue eso? ¿Por qué estaba tan pegado? ¿Qué demencia? ¿Qué pasó ahí? Listo, sí, están funcionando bien, ok. No sé qué pasó ahí. Pero ya The que... conditions here are so rudimentary. I wonder how long those people have been living here. ¿Por qué no puedes usar la palabra pobre? Back to the investigation. We contacted an agent from Wildfire. Apparently she has some first-hand intel. Ok.
I think her name was... Sweta? Yes, that's right. Let's go pay her a visit. Sueta, sudorosa. Suena como sudor. ¡Sudorosa! Ok. Ah, está aquí. Perfecto. What? Oh, it's you. Oh, I thought I'd been discovered. Ah, por eso te llaman sudorosa, ¿ah? I never know who's listening. That bad, huh? How many exhibit thieves are there? A lot. I don't know if you're aware, miss, but any intel that makes money spreads like wildfire in the underworld. Travel between the overworld and the underworld has been open for some time, but not everyone down here can take advantage of that opportunity. Huh. The majority of underworlders have to stay here to feed their families. From what I hear, smuggling museum artifacts is a lucrative enterprise. If I wasn't working for Wildfire, I'd be tempted to get in on the cash myself. ¿Sabes quién podría estar detrás? ¿Cuánto puedes ganar? You aren't getting any funny ideas, are you? I'll cut to the chase. Wildfire hasn't identified the ringleader yet, but I've heard some interesting rumors that might be helpful to you. I'm all ears. Firstly, the group in question has a very public presence. They post recruitment notices all over the street. If you can find a notice, you might be able to glean some clues from it. Secondly, they're rash and careless in their work. They've been seen carrying large crates of illicit goods around the mines and selling them out in the open, without even trying to hide anything from the miners. Comprendo. Thirdly, I heard there are children in the mines that might be involved. I haven't had the chance to look into it, but keep an eye out. So, si hablamos sobre niños, podemos preguntarle a Hook. I see. Thanks for the intel. I'm sure it'll help us crack the case. Well, I'm going to head for the settlement and see if I can get more intel from the locals. ¿Me parece bien? Buena idea, Pela. In the meantime, do you think you could head out and look for more clues? We can compare notes when you're done. I'm counting on you. No problema, haré lo que pueda. Y si no, haré lo que pueda. Pela. I'm going to head for the settlement and see if I can get more intel from the locals. In the meantime, do you think you could head out and look... Sí, lo mismo, ok. ¿Está? Remember the 3 things I told you. Huh? You're still here? I thought you were off to investigate. Rayos. ¿Podrías recordarme las tres pistas que me dijiste? Oh, you must have missed something. Here's what I've learned so far. Firstly, the group in question has a very public presence. Ok. They post recruitment notices all over the street. Ok, sin If you can vergüenzas. find a notice, you might be able to glean some clues from it. Secondly, they're rash and careless in their work. They've been seen carrying large crates of illicit goods around the mines and selling them out in the open, without even trying to hide anything from the miners. Thirdly, I heard there are children in the mines that might be involved. I haven't had the chance to look into Ok. Dice... Manos a la obra. Good luck. I'm sure you guys can handle this one. Ok. Ya. My daddy made a lot of money this month. He bought me lots of new clothes. Things you can't even find in the underworld. Ah. Clothes schmoes. My daddy bought me a super rare present. Hook? He got me a model tram. Bet you haven't seen one of those before. That costs way much more than boring clothes. Pues Sounds like chica. their parents bought them expensive gifts recently. If people in the underworld want to get rich, what options do they have? This is noteworthy. Ok. Continuemos. Ah, aquí está uno de los anuncios. Se descubre un cartel sospechoso. Quizá tenga algo que ver con el robo del museo.
Contratamos porteros, mecánicos y vigilantes temporales. Horarios flexibles de excelente paga. Y si te interesa, contáctanos. El contenido después de contáctanos está lleno de garabatos. Aquí hay gato encerrado. Podrían haber rasgado el cartel simplemente. ¿Por qué tanto esfuerzo en garabatearlo? Esa organización detrás de esto quería que la gente supiera de su existencia sin revelar demasiado a llamarada o la guardia. Seguiré buscando. Beep, beep, What are these two doing sneaking around? beep, beep, alert, alert, nosy person spotted, nosy person spotted. Beep, beep, Tu voz. protect the goods, protect the goods. Ok, no. Bien, robots. ¿Quieren que les dé por la madre? Allá ustedes. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Time to twirl! Uf. You don't look so good. Look, listen, feel, kick! Ok. ¡Boom! Do you know who I am? Antes de que ataquen más, This que vi big? que It's all yours! muéranse solamente mejor. Ok. More enemies. Time for a buzz. Hielo. To the finish! To the finish. No importa. Can you let me have some Ah, se pudieron fun this completamente. time? Ok, no problema. Time for a buzz. Toma. Time to twirl! Time to throw. You don't look so good. Look, listen, feel, kick! Bien. Time to twirl! Ahora dar una Time to go vuelta. on the offensive. What are you looking at, huh? Explotaron. Reach the end of the story in your own way. Ok. Vámonos así. Estaban protegiendo esto. Empty. These crates were probably used to store stolen items. Someone left robots to guard them. Sí, pero cuando ya los bienes no estaban, dejaron robots aquí simplemente por el hecho de... Los robots simplemente actuaron porque estaban programados para proteger este lugar, pero realmente ya no había nada. Looks like I'm too late. Let's look elsewhere. Ok. 3 rumors Sweta talked about all check out. Time to meet back up with Pela. Ok. Es aquí. Listo. Espera, tengo buenas, malas y medianas noticias. Oh, good, you're back. Did you find any critical intel? Sí. Los 3 rumores que mencionó Sueta son ciertos. I see. Looks like someone is getting the miners involved in the stealing after all. Sí. I made some progress too. The miners here said they've noticed some people acting strange recently. A few vagrants who almost never leave the Great Mine have suddenly started making trips to Boulder Town. Huh. I asked the Silvermane guard station there to go investigate some places of interest. I hope they find something. Pero...
Hey, we've got some news. ¿En serio? Sí, he recibido un mensaje. Caxia, Pela, encontramos el fragmento de meteorito. ¿En serio? ¿Dónde está? Eso fue fácil. Está en una habitación en el Gran Hotel Goethe. Parece que algún ladrón descuidado dejó su botín más importante aquí. Mantendremos el área bajo control hasta que ustedes dos vengan a inspeccionar los objetos robados. Iremos de inmediato. No hagas mucho ruido. No alteres a los huéspedes. Entiendo, Pela. Ok. What a stroke of luck. I didn't expect to get a break in the investigation so quickly. Curioso. Come on, let's go to the Goethe Grand Hotel. I hope this isn't some sort of cover-up operation. Esperemos que no. Pero parece también demasiado sencillo. Así que es un poco sospechoso. It's getting late. Where to now? Ok, listo. Ah, rayos, esta es otra misión que nada que ver. Pero se dice, me parece nuevo, soy autorita. Parece, creo que esa no es la misión. Ok, después. De acá. Me equivoqué, fui directamente al otro. Goethe. Después. Vemos. Ah, bueno, investigador. I'm glad to see you here. The box containing the meteor fragment is in one of the hotel rooms. Ok, You and Miss Payla can go investigate the scene when you're ready. me parece bien. Gracias. Desde tirar la puerta. Ok, la caja está aquí. This must be the box. Let's open it. Let's see. The color, the texture. Yep, this is the stolen meteor fragment, all right. Fantastic! ¡Fantastic! Ok. No sería una falsificación, ¿verdad? La investigación fue demasiado fácil. La investigación fue demasiado fácil. To be honest, I feel the same way. Sí. Demasiado sencillo. In any case, now that we have the meteor fragment, the museum can now open to the public. As for tracking down the thief, I'm afraid it'll be a long-term project. Sí. Let's go. Ok, perdón. We need to take this item back to the museum where it belongs. Ok. Vuelve al museo. Ahora lo que hacemos es simplemente... Careful now. Don't get your clothes wet. Dice... Adiós. No tengo que entrar al museo. Me equivoqué con misión. Hay varias misiones. Espérese. No. Prepara el mapa. Es ahí, sí, tiene que ser esto entonces, pero me parece extraño que no me hable. Dice, bienvenido al Museo de Historia y Cultura. Ok, ¿te gustaría entrar al museo? Entrar, ok. Ok, tengo que hablar con ese NPC para poder entrar, ok.
Vengo a entregar la roca preciosa, abran paso, quítense. ¡Oh! Ok. Now the General Hall can return to its former glory. Thanks for your help. The meteor fragment. It's so majestic. Dice... ¿Vale mucho dinero? ¿Vale mucho dinero? The value of items housed here can't be measured in money alone. Ok. But the General Hall is ready to open to the public again. Rayo, lo estoy haciendo otra vez. Estoy saltándome los comentarios de pela a veces. Oh, by the way, the museum's previous manager resigned recently to pursue his dream of becoming a writer. Ok. So, if you're interested, do you think you'd like to take up the post part-time? I promise you it won't be a boring job. Dice... Suena tentador. ¿Cómo es la remuneración? ¿Cómo es la remuneración? Museum manager. Voted among the top 3 most highly desired careers after graduation in a Bellabog Academy poll. Needless to say, we offer a competitive package. The fact you're asking means you've got your heart set on it already, right? Great. Yeah. Now that that's settled, let's go pay a visit to the museum lobby secretary, Eris. She's a talented worker and can tell you everything there is to know about museum matters. Ok. Entrada gratuita. Ok. Ok. Allow me to introduce you two. This is Eris, our secretary. And this is the savior of Bellabog from the Express. I'm sure you've heard her name many times already. Gracias. Oh, yes. I've heard so much about you. It's so nice to finally have the pleasure of meeting you. Igualmente. Dice... También es un placer conocerte. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Thank you. What a nice compliment. In addition to her secretarial duties, Eris is also a student at the Bellabog College of Art. She's very knowledgeable about the museum's exhibits and their history. Eris, starting today, she is going to be our museum manager. Please keep her updated on matters relating to the opening and operation of the exhibits. My pleasure, Miss Pela. Leave it to me. I'll keep our manager up to speed on every detail. Ok. Would you like to begin with the museum's workflows? No puedo esperar más. That's the spirit. Let's get started then. Si quieres que el museo recupere toda la gloria y esplendor, deberás gestionarlo continuamente para obtener valor de revitalización. ¿Ok? Haz clic para entrar en el modo de gestión. Archivo de curiosidades del museo, valor de revitalización. Aquí se muestra la fase de revitalización del museo y el valor de revitalización que ya has alcanzado. Que ya has obtenido, perdón. ¿Okay? Archivo de curiosidad del museo, valor de revitalización. Los beneficios de la gestión dependen de las 3 índices. Cuanto mayor sea el valor del museo, más beneficios obtendrás. Asigna los asistentes necesarios para gestionar el museo. Okay. Ahí está. Dice, deja que Pela se encargue de todos los asuntos relacionados con la sala general. Haz clic aquí para guardar la configuración. Comienza a gestionar. Valor de revitalización. Ok, pasará al siguiente día de apertura. Pasará al siguiente día de apertura, ok. Recompensa de la gestión 240, ok.
Haz clic aquí para mejorar las zonas de exposición. Archivo de curiosidades del museo. Mejora de zonas de exposición. Mejorar el nivel de las zonas de exposición aumenta enormemente los beneficios para también incrementar los objetivos. Mejorar el nivel de la zona 1 de exposición. Selecciona la mejora de la zona de exposición. Así de aquí para subir el nivel. Paso. Un momentico. Y se asigna más asistentes para alcanzar los objetivos. Contratación. Ese asistente te ayudará a alcanzar los objetivos operativos. Los objetivos de operación. Ok. Firmar. Ok. Ok. Perfecto. Ok, tengo dos más. Dice, sigue mejorando el nivel de las zonas de exposición. Mejora el nivel de zona de exposición. Todos a nivel, del nivel 2 a nivel. Así de aquí para seguir. Okay. Dice, gastar fondos para invertir en la zona de exposición puede ayudarte a alcanzar los objetivos. Ok. Tengo más. Y se asigna asistentes para alcanzar los objetivos. Cuenta listo. Vamos aquí atrás. Dice, estas zonas de exposición no se ha desbloqueado. Ok. Comenzar gestión. Ok. Cambia. Interesante. Un poco, no tanto, pero un poquitico. Mejora la sala de general exterior hasta el nivel 5 y completa una ronda de gestión. Ok. Dice, conseguirás cuantiosas recompensas si alcanzas los objetos operativos adicionales. Esfuérzate al máximo. Ok. Un momento, ya voy. Voy a... ¿Cómo se llama? Para aumentar la tarjeta, para mejorar la tarjeta de video. Okay. Ok, ya entendí. Completando los objetivos voy desbloqueando partes de la historia. Lo cual es simple. Esos son los archivos de curiosidades, los cuales son los fragmentos, lo cual desbloquea la parte de la historia. Lo cual... Wow, es bastante. Que tuanis. Ok, simplemente vamos a completar. Gestión de museo. No tengo suficiente para contratación, así que... Ah, no, sí tengo suficiente para contratación. Vamos con la... Ah, no, pero no hay personas nuevas, ok. En el museo. Esta zona se desbloquea después, ok. Los curiosos. Ese objetivo
Operativo adicional. Mejora la sala general exterior hasta el nivel 5 y completa una ronda de gestión. Ok. El nivel 1. Ok. Vamos a gestionar esto. Y a trabajarlo. Bien. Vamos al siguiente día. Apertura. 2. Mejorar. Dice mejorar visibilidad guiada nivel 1 al 2. Promocionar visitantes. Un poquito más, perfecto. Que todo esto esté en línea. Luego gestionar. Comprendo. Ok. Ya 6. Aquí vamos. Mejorar. Nivel 5 de 7. Vamos a ver qué más. Ok, pela. Diga ahí, ok. Vamos a hacerlo así. Tengo una más contrataciones. Ah, puchica, el stream otra vez está muriendo. Como que no hay máquinas expendedoras o rayos. Ok. No hay más personas. Ok. Ok, perfecto. Usa contratación. Nuevo. Y nuevo. Ok, está fluctuando la señal del stream, así que se va a quedar así. De todas formas, da lo mismo. Guardar. Ok, mejorar. Perfecto, está mucho mejor. Confirmar. Vámonos. Perfecto. Pasar al siguiente día de apertura. Okay. Con cualquier objetivo operativo adicional. Con cualquier zona de exposición, consideraciones perfectas. Consideran perfectas. Completa 3 rondas de gestión 1 al 3. Ok. Okay. Mejorar. Otro 3000 ahí. Y esto está suficientemente bien, así que no hay problema. Podemos gestionar una vez más.
Y cuando lo tenemos a todos los visitantes, ok. Estaba intentando leer los comentarios. A veces me dan algunas... ok. Vamos con la siguiente parte de la historia. Dice Caxia, Eris me dijo que gestionaste el museo como toda una experta. Estoy muy impresionada. Porque mi stream está fluctuando. No sé por qué. Habíamos planeado abrir solo la zona de exposición exterior de la sala general para controlar los costos. Pero ahora que nos va tan bien, creo que es hora de que también abramos la zona interior al público. Hagámoslo, Caxia. Espero que con tu ayuda la renovación del museo vaya cada vez mejor. Adelante, habla con Eris. Ella te dirá cómo gestionar varias zonas de exposiciones a la vez. ¡Ánimo! Sala general. Fondos de desarrollo obtenidos 15.000. Ok. Vamos a hablar con ella. Ok. Bienvenido al Museo de Historia. Ok. Y bienvenido al Museo de Historia. Ok. Tenemos un nuevo lugar para gestionar, supongo. Objetivo personal con cualquier zona de exposición en condiciones perfectas y completa 3 rondas de gestión. Ok. Esto, perfecto. Dice, ya he abierto una zona nueva, zona de exposición. No olvides asignar asistentes. Ok. Pela está en la primera zona. Listo. Listo. Creo que podría quitar este también. No. Algo así. Y creo que por el momento está bien así. ¿Qué pasa? No, cancelar. ¿Cuál de estos pongo? No, este definitivamente tiene que ir. Lo curioso es que creo que solo con uno puedo por el momento en este lugar. Luego voy a mejorar. Confirmar. Confirmar un poco más. Luego vamos con estos. El lugar no ocupa tanto, me di cuenta. Y le damos a esto. Ahora sí ocupa más gente. Perfecto, ella. Pues entonces... No. Ok, él. Luego ella, no, espérese. Dice, hola, soy nuevo. 2 puntos. Nada que ver, ND. No eres nuevo. La broma ya se desgastó por el hecho de que has venido bastante. Algo así. Creo que algo así está bien. Confirmar. Luego mejorar aquí.
Esto y luego mejorar acá. Listo. Este me lo ocupo ahí. Ok, por el momento. Tengo más puntos. Demencia. Puedo mejorarlo a nivel 5. Ok. B, me faltan algunas cosas que hacer aquí. Ok. Por lo menos es mejor que... a ver sin nada ahí. Ok, vamos. Gestionar toda la zona. Dice... ya recordé lo que quería decir el otro día. Que se me había olvidado. ¿Ya vio Evansfield? No, aún no lo he visto. Aún no lo he visto. Estaba viendo otros animes. Entonces me he distraído. Se lo voy a poner de esta forma. Es que... o sea, no es que me sé la historia de Evansfield. Obviamente no me la sé. Pero como la mayoría de la historia es similar... yo tengo algo... Es por eso que aunque me gusta mucho un manga, cuando lo pasan como anime, me cuesta un montón verlo. Es la misma razón. Ok, objetivo operativo adicional completado. Dice... objetivo operativo adicional completado. Has conseguido pistas. Completa la misión recolección. Para iniciar lo mismo, que iniciar misión. Recolección de objeto, pintura al óleo. Ok, perfecto. Comprendo. Pintura al óleo. ¿Ya se vio el manga de Heavensfield? No. N de guión bajo. Sed. Entonces se vio el manga de Ravensfield. No, me refiero a que me sé más o menos la historia de Fate. Me sé la historia de Fate. En el sentido de que de los sirvientes, sé que recibe Arturia, sé que estas personas tienen, sé que está la guerra del Santo Grial, sé que los 7 magos tienen que pelear. Y toda esa recapitulación me es un poco aburrida, ¿entiende? Porque ya me la sé. Yo estoy seguro que la historia ha cambiado, que incluso algunos personajes reciben sirvientes diferentes y algunos magos son distintos y cosas así por el estilo. Pero es en la misma ciudad, con la gran, no todos, pero con la gran mayoría de los mismos personajes. Y la historia es la misma cosa, los 7 magos en la guerra del Santo Grial, una vez más. Y yo, no, en la misma ciudad, ¿entiende? Y entiendo por qué, pero... hola, viniste por las pinturas de los paisajes de Belobog, ¿verdad? Como puede ver, aún faltan 3 piezas de la misma categoría de la sala general. Todas fueron hechas por el grupo de pintor Rivni. Se graduó de la Facultad de Arte de Belobog. En la actualidad es el icono del movimiento nomadista y la máxima expresión del ambiente artístico de esta ciudad. Aunque prometió entregar sus encargos a tiempo, lo conozco bien. Seguro que lo dejé para el último minuto. Apuesto que ahora está trabajando sin descanso para terminar su trabajo. ¿Tengo que ir a su estudio para que se apresure? Ya veo. Con algo más causando estragos esta vez. Ok. No digo que no lo voy a ver, sino que es que no tengo tanta prisa por verlo. Y no digo que sea malo tampoco, sino el hecho de que una historia similar, otra vez, como por tercera o cuarta vez. No estoy seguro de... estoy seguro de que no está ahí. Odia estar
encerrado cuando trabaja. Si tiene la posibilidad de pintar el aire, si tiene la posibilidad de pintarlo al aire libre. Ok. Archivo de curiosidades del museo, colección de objetos. La clave para revitalizar el museo se encuentra en los objetos perdidos. Sigue gestionando el museo para encontrar las piezas. Los objetos expuestos pueden proporcionar beneficios adicionales y bonificaciones especiales. Perfecto. Qué lindo. Qué linda pintura. Ok. Linda esa pintura. Ok. Gestionar el museo. Ok. Ahora sí puedo continuar. Ok. Vamos a ver. Día 10. Ok. S y S. Ok, pero puedo mejorarlo aún más. Nivel 2 de 5, ok. Vamos a seguir gestionando esto y mejorarlo, ok. Mejorar. Espérese. Puse 7000 para mejorar esa zona, no. ¿Eso qué es? Ah, son las cosas para los hades y eso que me dan los premios. Ok, vamos en la segunda zona. Vamos a mejorarlo. Yo puse 7000 aquí, tengo 5000 el resto. ¿Y la siguiente zona? Ocupa 3000, ok, vamos a hacerlo. Ok. Confirmar. Ok. Perfecto, ahora sí. Vamos a confirmar todo. Y guardar por el momento. Nivel 3. Ok, continuamos. Los lugares. Donde ambos. Ganancias para dolor de revitalización. Bien, día 11. Tengo dos contratistas nuevos, perfecto. Ok. $808 funcionando de fondo, ok. Ya se puede desbloquear esa misión. Dice, mejora la sala general interior hasta nivel 4 y completa una ronda. Sala general inferior, ok, interior es esta, ok, hasta nivel 4. Vale, no, me fui en todas. Bueno, no importa, ok. Esas son ganancias, pero no era, eso no era el día 12. Ok. Mejorar. Sala interior, ok. Ok. No tengo más para... Ok. Mejorar. 7000. 5920 ocupo ahí. ¿Y aquí cuánto ocupo? 6500, hijo de puta. Demencia. Espérese, vamos a ver si puedo cambiar a alguien que me dé un poco más. Ah, bueno, tengo nuevos contratistas, ahora que lo pienso. Contratistas. Evento aquí. Gracias. Evento acá. Tengo contratistas nuevos, tengo empleados nuevos. Ok.
No. Sí. Ok, vamos a ver. Siento 3 aquí. ¿Tú? No. No. ¿Y tú? ¿Y tú? Listo. Si no tengo que preocuparme de 2 lugares al menos. Confirmar. Aquí. Y por lo mismo 6500 todavía. Rayos. Uf, ahora me falta de abajo. Me falta un poquitico. Algo así. Firmar. Bien, 650, perfecto. Bien. Abajo, sala. Esta sala todavía está bien, ok. Listo. Vamos a ver, los dos están en S. Vámonos. ¿Cuánto tengo? 2800, todavía necesito más. Archivo de curiados. Ok. Conseguí la pintura, me falta este. Y, espérese. Rayos. Estas son las historias de los personajes, pero para desbloquear esto necesito obtener información sobre este asistente en los eventos al azar. Rayos. Vamos a tener que desbloquearlo cuando pueda. Que lo quiera. Ok. Vamos a mejorar. Vamos a hacer la exposición. Ok. Intentando leer los comentarios. Objetivo operativo adicional completado. Bien. Ok. Ok. Hemos abierto el evento con Serval. Asistente potencial descubierto. Iniciar misión. Reclutamiento de guías. Serval. Parece para leer lo que dice la misión. Ve al taller del Nucaniverno para buscar a Serval. El Museo de Historia y Cultura de Belobog está a punto de abrir sus puertas al público, pero no tienen suficientes guías. Para llenar rápidamente los puestos y mejorar la experiencia de los visitantes, Bella y Eris han invitado a toda Belobog a participar en la convocatoria. Esta vez tiene los ojos puestos en la talentosa Serval. Ve al taller del Nuca Invierno para ver si Serval está interesada al unirse al equipo. Aquí estamos. Hola Serval. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Serval? Vaya, si es Caxia, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Te interesaría hacer un voluntariado en el museo? Qué coincidencia. Has venido a preguntar justo después de que Pela se marchara. Me pasó un formulario de solicitud y me pidió que lo completara. Lo entregará en la recepción del museo. Y esperará a que fuese convocada para la entrevista. Aún no sé qué hacer. ¿A qué esperas? Te pagarán diariamente y disfrutarás de toda la comida del día. Parece que no estás interesada.
esperas? Y disfrutarás de 3 comidas al día. Vaya, entonces presentar la solicitud ya no me parece tan fastidioso. Aún así, Pela tiene razón. Toda la ciudad sabe que somos amigas. Le lloverán las críticas si no seguimos el protocolo. Llegaste justo a tiempo. ¿Podrías revisar mi currículum para ver si necesito hacer algún ajuste? Claro, déjame a mí. Ofre una tarifa adicional por cobrar el currículum, para que lo sepas. Sé que has mejorado como negociante. ¿Qué te parece si me ayudas a administrar este taller una vez que termines con lo del museo? Era broma. Bueno, aquí tienes mi currículum. Okay. Museo historial, Serval, experiencia, bla bla bla. Ok. Ok. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Qué debería mejorar de currículum? Es tan formal. No creo que haya falta modificarlo. Me alegra oír eso. Tus palabras me dan confianza. Integrar este currículum cuanto antes. Vamos, al museo. Ok. Dice, hola, me voy a entregar mi formulario de solicitud para guías voluntarios. Hola, Serval. Ahora mismo paso tu currículum a la señorita Pela. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Pucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para una chica tan pequeña? Ay. ¿Por qué suspiras? Por nada. Síganme al área de descanso. ¿Es hora de descanso? Pero qué tarde se ha hecho. Tengo que irme. Pero qué tarde se ha hecho. Tengo que irme. Ni lo sueñes. No te vienes con nosotras. Serás la evaluadora adjunta a la entrevista. Rayos. Otra vez te han liado, Bien, tendremos que seguir todo el procedimiento de solicitud. Dicho sea de paso, tu currículum me interesa mucho. Prepárate para la entrevista. Serval. En cuanto a ti, Caxia, haz lo que tengas que hacer. Te esperaremos. Ok. Vamos acá. Vamos a hacer esto. Ok. Volviste, Caxia. ¿Podemos comenzar ya? Comencemos. Muy bien. ¿Estás preparada, Serval? La entrevista está a punto de comenzar. Esto es tan formal. Bien, Serval. Espera. Primero déjame preguntarte algo, Caxia. ¿Ayudaste a Serval a completar este currículum? Me gusta ayudar a los demás. En absoluto. En absoluto. Veo que este es el estilo de Serval. Interesante. Así que este es el lado oscuro de Pela. Silencio, por favor. ¿Seguro que estás haciendo esto a propósito? Bien, Serval. Pasemos a la siguiente pregunta. Sobre el nombre. No hay nada que comentar. Pasemos a la siguiente sección. Sin duda tienes una experiencia personal impresionante. Echemos un vistazo a la siguiente sección. Tu lista de habilidades y competencias es tan larga como una lista de compras. Pero está claro que eres sobradamente capaz. Eso está a la vista de todos. ¿Ok? Bien, eso es todo. Ahora anunciaré el resultado. Serval, lamento haberte intimidado un poco al hacerte las preguntas de antes. Sin embargo, creo que no estabas siendo tú misma durante la entrevista. Lo sabía. ¿Las entrevistas suelen ser así de estrictas? No, por lo general
Basta que el solicitante tenga buen carácter y suficientes habilidades para que lo contratemos. Así que no te lo tomes tan en serio, Serval. Solo relájate y muestra tu verdadera personalidad. Es fácil que cometas algún error si siempre estás tan tensa. Bueno, eso es todo por hoy. Seguro que ustedes también están cansadas. Si luego quieres intentarlo de nuevo, solo tienes que pasarte por el área de descanso. Wait, what? Espérese. Volviste. Comencemos. Parece que raro. Me gusta llorar a la gente. Se pone interesante. Así que... de pela, ok, es lo mismo. Interesante. Felicitaciones, Serval. Superaste la prueba. Solo tenía que responder una cosa diferente, ok. Por cierto, perdona por haberme pasado un poco contigo durante la entrevista. Lo sabía. Esta entrevista era solo para burlarse de mí. Tampoco es eso. Este proceso de contratación es un requisito del director del museo. Y yo solo hago el trabajo. De todos modos, espero que atraigas muchos visitantes al museo como buena estrella de rock que eres. Y gracias a ti, Caxia, por tu trabajo de hoy. Agradezco tus esfuerzos por revitalizar el museo. No problema. Ok. Hasta aquí. Vamos con 7. Ok, continuamos. Día 14. Ok. Uf. No. Vamos a ver algo. Ah. Preparar algo. $78, 57 y 10. 30, 30 y 30. Ok. $30, 40. Uy, acá. Y ese niño es una demencia. Ok. Creo que voy a quitar algunos del otro lado. Listo. Tomar un momento. Quitar los del otro lado. Ok.
necesito algo que sea más alto abajo. Más alto es el carajillo. Espérese. Y ellas son 10, ok. Ok. Básicamente lo mismo. 26. Ok. 26, 26. 30, 30, 30 también queda bien. Ok. Vamos a ir con esto a ver qué pasa. Desde nivel 8. Bien. Listo, ese. Listo. Ahora este. $40. 52. Cuenta. $30. Ya listo. Firmar. Vamos a intentar mejorar a ver qué pasa. Ah, sí, puedo usar hacer, ¿verdad? Veo. De hecho. Listo, ahí está. Confirmar. Listo. Todo está bien aquí, perfecto. Mejora los ángeles exterior hasta nivel 8. Ok, creo que eso sería todo ahí. Un exterior general. Nivel 8, pero para nivel 8 ocupo los 2000. Ok, entonces no. Vámonos. Listo. Bien. Siguiente día. General exterior. General exterior es nivel 8. Nivel de la zona de expansión nivel 7. Ocupa un poquito más. Un poco más. Un día más.
Listo. Tengo nuevos contratistas también. Nivel 8. Listo. Ok. Ok. Tras. Ok, ahora sí. Hay uno con C. De la de 26. Ok. No. Ok, lo que puedo hacer es poner ella. Voy a mejorar aquí. Ok. No me queda suficiente ahí. Ok, ahora lo que puedo hacer aquí es... Ok. Confirmar, vamos a ver cuánto me queda aquí. Ups. Mejorar. Todavía me falta. Rayos, es más complicado de lo que pensé. Ok, voy a tener que dejarlo en A. Me falta un poquitico para subirlo, pero no tengo suficiente. No puedo dormir. Puedo dormir, pero no puedo. Esto va a pasar un día más. Ok. Nivel 8. Completaste una ronda. Ok, vamos a ir a conseguir esto. Ok, aquí vamos. Ya traje la pieza, la puse. Contrata un total de 10 asistentes. A ver. Bueno, ahora sí creo que pueda... mejorar esto, ahora sí. No puedo mejorar nada de eso, ok. Vamos al siguiente. Listo. Objetivo adicional. Completa misión, ok. Restauración de la... Ok, tengo que ir a conseguir este objeto. Ok, siguiente misión. Sería... reúne un total de 5 objetos y completa una ronda de gestión. Ok, ya está hecho. Vamos. No tengo razón para aumentar ahorita nada. Voy a recolectar un poco más de puntos antes de hacerlo. Ok.
completa la siguiente misión para continuar las operaciones. La oportunidad hacia el ladrón. Ok. Hola, ¿tienes más cosas sobre el ladrón? Good to see you! The General Hall has been receiving a lot of visitors lately. Gracias. The yearning for history and art has reawakened in the hearts of Belabagians, thanks to your superb management. No problema. You know, I never guessed you'd become a pro at this job. I only wanted you to experience the fun of working here. So I'm curious, how do you like being the museum manager? Me encanta, es muy divertido. ¿A quién no le gusta el dinero fácil? ¿A quién no le gusta el dinero fácil? So that's what you like about it. I guess most people probably think the same way. Anyway, there's something else I wanted to talk to you about. There's been a new development in the museum theft case. Okay. First I need to show you something. Here, this way. Okay. Vamos. After the General Hall opened to the public, the Silvermane Guards and Wildfire did a follow-up investigation in the underworld. Progress was really slow, but they managed to hunt down some new clues. Después de 17 días, ok. If the next stage of the investigation is successful, we should be able to open up the Industrial Hall to the public. Comprendo. And here we are. The item that's supposed to be in this exhibit is a modern sculpture called Gears and Wisdom. It's a little hard to describe. Sort of abstract. It's made of gears and mechanical parts, and it's about the same height and weight as the average person. Basically, it's too heavy for someone to just pick up and run off with. Entonces, ¿cómo lo robaron? ¿Con ayuda con ayuda o maquinaria? O ambos. As you can see, this sculpture was placed at the entrance hall of the Industrial Hall Sí. because it symbolizes the industrial spirit that Belabagians have lived, breathed, and produced for centuries. Without it, the Industrial Hall loses its soul. We have to retrieve the sculpture before we can open to the public. Ok, ¿por dónde buscamos? Podríamos hacerlo de nuevo. ¿Por dónde buscamos? Es un símbolo, no podemos reemplazarlo. ¿Por dónde It empezamos? seems we'll have to make another visit to the underworld. It took nearly 20 years from design to completion to make Gears and Wisdom. We can't let all that painstaking work and talent go to waste. Sí. We have to get it back. I received some intel just earlier today. Someone said they found clues related to a gang of thieves in the underworld's robot settlement. I don't know if they'll lead us to the sculpture, but it's worth a try. Entiendo. We can head over to the robot settlement as soon as you're ready. De acuerdo. Vayamos por esa escultura. Vayamos por esa escultura. Let's head out then. Ok. Vamos allá. Hay una multitud aquí hoy. Where do we start? Clara. Huh? Ah, you mean the little girl in red? I remember her. I saw her in the overworld at Lady Branya's succession ceremony. Ok. I don't know if she can give us any leads, but it's always good to say hi to a friend. Basic courtesy, right? Ok. Además, Varog va a ayudarnos. No es Varog. Varog, así que no importa, no mismo. ¡Clara! Ah, it's Big Sister. And Miss Pelageya Sergeyevna. Wow, 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 wow. Dijiste el nombre bien, qué demencia. You remember my full name? This kid is really something. Nice to meet you, Clara. What brings you to the robot settlement? Qué bonito, qué linda, qué bajita eres, pelado. Qué bonito. Qué bonito.
Something strange happened in the settlement recently. I'm asking the grown-ups who live nearby if they know anything about it. Something strange? Can you share any details? Well, recently, a lot of the little robots in the settlement started behaving strangely. It's like they malfunctioned suddenly, all at the same time. Eso es extraño. Parecía que los hackearon. They started roaming around, breaking into people's tents, destroying their belongings. It was a real headache for the people living here. ¿Qué dijo Svarog? Mr. Svarog scanned the robots for irregularities, but the results all came back normal. Entonces no tienen fallas. Alguien los está manejando, creo. So, I don't think it's a hardware issue. So they're malfunctioning collectively. Parece que necesitan nuestra ayuda. No tiene nada que ver con nuestra investigación. No, parece que necesitan nuestra ayuda. You're right. Since we're already here... Clara, we'll help you investigate what's going on with the robots. Really? But don't you and Miss Pela have something important to do? It'll be fine. We have other people in the underworld working on the investigation too. Besides, we don't have any clues yet, so we may as well do something useful. Thanks a lot. I was worried about handling the robots on my own, but with your help, it should be easy. Gracias. The duty of the Silvermane Guards is to serve the people. So where can we find these robots? Clara, can you lead the way? Of course. Okay. Follow me. Ok, vamos. Aquí hay uno. Look, over there. Looks normal enough on the surface. Let's take a closer look. Nos acercamos y nos atacó. Bueno, la pantalla está realmente congelada. 3, 2, 1. ¡Uf! Vidrio, te está costando romperte, no entiendo por qué. Esos sonidos como de gas cuando se está sirviendo una gaseosa o algo así. Qué curioso ese sonido. SMR. ASMR. No, si te estás tomando tu tiempo. No entiendo por qué. Ok, aquí vamos. Eso fue lo más extraño que ha pasado en este juego hasta el momento. Primero el curandero. Time for a buzz. El juego está medio pegado. Creo que voy a tener que reiniciarlo. No entiendo por qué. Pero cayó cuántico. No entiendo por qué está tan pegado. Lance at the ready. Ok. Luego voy a tener que reiniciarte porque qué demencia. Sí, voy a reiniciarlo porque esto va a tardar. Voy a tardar menos reiniciándolo que ¿cómo se llama? Que haciendo la pelea. More enemies. Time for a buzz. Looks like somebody needs a doctor. Well, listen, feel, kick! Fracture! Time to twirl! Huh? Not a scratch. No me di cuenta que no tenía el micrófono puesto.
después de que lo que estoy diciendo es que bien, incluso abrió más rápido y toda la pelea. Pero no sé, todo el día ha estado así extraño, hoy en particular. Y luego, ¿cómo se llama? Vamos a hablar del centro. Time for a buzz. Let me tend to your wounds. Seguramente es que lo abrí mal o quién sabe qué pasó, tal vez toqué algo y o sea, es que a veces cuando yo estoy abriendo las cosas estoy también revisando el OBS y abriendo y subiendo ventanas y cosas y tal vez le di un error o algo así, quién sabe. Pero ya está respondiendo bien. Time to twirl. Bien. Ok. Es cierto, está. No sé quién está golpeando tanto. Can you let me have some fun this time? Sí. Time for a buzz. Looks like somebody needs a doctor. Parece que alguien necesita un doctor, de verdad. Stay off. Nice teamwork. Un trabajo en equipo. El otro le hizo You must daño. be honored to meet me. Debes estar honrado de conocerme. Ok. Como es una historia, estoy usando la aventurera, pero normalmente en vez de la aventurera a More veces enemies. uso a Shinshue. Tú. Time for a buzz. Let me Okay. tend to your wounds. Debo entender tus heridas. Well, listen, feel kick. ¿Listo? To the finish. Al final. Time to twirl. Bien. Podría hacer el ulti. Podría hacer los ultis y ahorrar más tiempo, pero prefiero guardarlos porque hay otra pelea diferente. Siempre me gusta guardar los ultis para los jefes y cosas así. Qué linda. Silverwolf. Bien. ¿Listo? Ok. Time to twirl. Voy a dar una vuelta. Bien. Ok, no problema. Así va a curar a Time to show you. los caminos y a Herta. What's in your Hey. prescription? Looks like somebody needs a doctor. Parece que alguien necesita un Well, doctor. listen, feel kick. ¿Listo? Lance up the ready. Lanza lista. You must be honored. Debes estar honrado de conocerme. Ok. Not a scratch. Y un rasguño. Bien. Let me tend to your book. Ya que tienes tus heridas. Ah, ya no tiene la habilidad extra. Voy a haberlo escogido. Time for a buzz. Bien. Fin de la batalla. Perfecto. Ahora sí, volvemos. Luego, has estado un extraño hoy. ¿Qué lo que era? So aggressive. Are all the robots in the settlement like this? No, realmente no. Bueno, quién sabe. No, it must be malfunctioning. Sorry, little robot, but it looks like you're sick. I'm gonna take off your shell and give you a checkup. Bien. Clara abre la cubierta del robot y lo inspecciona. Look, This component doesn't seem like it belongs here. Sí, los están hackeando, pero no físicamente, por hardware. Les están poniendo a partes. can I take a look? Oh, of course. Él es pequeñita y linda. There's no mistaking it. This component was taken from Gears and Wisdom. Ah. Oh, qué coincidencia. Wow, qué coincidencia.
can't believe my own eyes either. But I know that sculpture inside and out. Sí. Cogieron la escultura y tomaron partes y las pusieron a los robots para manejarlos de esa manera. No wonder Wildfire and the Silvermane guards were never able to find gears and wisdom. Estaban puestos en partes de robots. Keeping such a conspicuous piece of art around wouldn't go unnoticed. The thieves must have disassembled it and hidden the parts inside the robots. But the best laid plans of snow, mice, and men often go awry. They didn't realize the parts would interfere with the robots' systems and cause them to run amok. Sí. Now we just need to find all the malfunctioning robots and retrieve the sculpture pieces one by one. Ok. ¿Será como matar dos pájaros de un tiro? I never imagined this would help you solve the case. That's great. Let's get to work then. We're going to get all the stolen pieces back. Ok. The grown-up said that the spot where the malfunctioning robots appeared is in this direction. Let's go look over there, big sister. ¿Te me explico para ver algo? Que no leí eso. No leí lo de la pieza. ¿Por qué se está pegando así el juego? No entiendo. Lo puse B para ver mis materiales. Hoy estás sumamente raro, juego. Ok. Está. Dice objeto de misión. Pieza de una obra de arte desmontada. Alguien ha desmontado los componentes de la escultura, engranajes y sabiduría en cientos de piezas. Se nota que estas piezas han sido artísticamente modificadas y ya no tienen ningún valor. Ya no tienen ningún valor práctico. Y sin embargo aún así hace que los robots se pierdan el control. Aquí, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Por acá, tenemos que bajar. Ok. Ok. Bajemos. Otro de los robots que está medio alocado. Qué raro, sentí que no pude golpearlo con Bailu por alguna razón. Tal vez no estaba apuntado por alguna razón extraña. No, como sea. Time for a buzz. Vamos a hacer esto de una vez. You don't look so good. Sí, el juego está sumamente extraño hoy. Está cargando. At this speed, too El slow. del super y todo. No es mío. No sé si es en internet o el servidor o lo que sea, no sé. Pero hoy el juego está sumamente raro. Look, listen, feel, kick. I'm on guard. Ok. Fracture! Ok. Ok. Estoy seguro que en algún momento puede aparecer un robot grande. Vamos a seguir dándole a Time este. for a buzz. Fuego, ¿eh? Let me tend to your wounds. Huh? Yeah. Time to go on the offensive. Yeah. No le irá la ofensiva. Time to twirl. Voy a dar una vuelta. Maybe you can keep it down. Bien. Ok. Boom. Siguiente. Time for a buzz. Bien. Somebody needs a duck. Look, listen, feel, kick.
Hola. Lance at the ready. Lanza lista. It's gonna hurt. Listo. No problema. Can you let me have some fun this time? Listo. Voilà. Time to twirl! Dar una vuelta. Time to go on the offensive. Hora de la ofensiva. You must be honored. Estos robots tienen un mal día. Adiós. Lleno cientos de partes, pero no creo que sean cientos de partes. The little robots in this area should all be back to normal now. Ok. We also got some parts of the sculpture back. It's not a lot, but it's a start. Ok. Let's start looking in the next area. Varios. Tome. Debería. Ok. Time for En a el centro. buzz. Porque hay explosión. Time to twirl! You Sí. don't look so good. No te ves muy bien. Estos sí son bombas, así que los vamos a hacer explotar. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Sí, como que está atrasado, por alguna razón. Claro. Unido y todo. Might be 10 to your wound. No sé si es por el servidor o qué, pero es Rock, curioso. listen, feel, kick. Boom. Boom. Más partes. I told you they were sick. Te dije que estaban enfermos. Técnicamente sí, pero no era eso a lo que me refería, ¿vale? Solo hoy me he topado con este problema. Pues es raro. Time Sí, for a este buzz. tipo se recupera, así que mejor no hacemos esto. Mejor, digo, este tipo no es que se recupera, sino que tiene Time to escudo. go on the offensive. Time to twirl. Ya mejor hacemos esto. Lance De una vez, ahora sí. Flaming No he visto lance. ningún jefe hasta el momento. Forward. Ahora solo falta que después de usar los ultis, ahora sí aparece un jefe. No. Curioso, es como que si después de una vez. Time for a buzz. Bien, Time to twirl. dar una vuelta. You don't look so good. No te ve muy Rock, bien. listen, feel, kick. Bien. It's gonna hurt. Ah, y haber usado el otro de los rayos. Estoy curando, ¿ah? No va a Time servir. for a buzz. Esto por ti, amigo mío. Ya haber dicho hielo. Time to twirl. Pero ya Time que, to go on the offense. To the finish. para congelarlo. Pero de todas formas se murió, así que era lo mismo. Así que... al final no fue gran cosa. Looks like we rescued all the robots in this area too. Ok. This is taking longer than I imagined. At this pace, it'll take us the entire day to fix all these robots. Debemos encontrar todas las piezas. ¿Y si decimos que no encontramos las demás piezas? Ay, Dios. Debemos encontrar todas las piezas. I get what you're saying, but... Alright, I give up. That sculpture has dozens of individual parts. There's no way we'll recover them all at this rate. We just need enough parts to put it back together. As for the rest, I'll have replacements made. Ok. But you have to promise to keep this a secret. You too, Clara. Don't worry.
I'll keep your plan super secret, Miss Pela. Ah, Thanks, Clara. Let's get on to the next area then. ok. Solo las suficientes para ensamblar para ensamblar por fuera lo que se vea la escultura. Eso fue extraño. Continuamos. Yo sabía, rayos. Keep your voices down. It's a big one. Dice en voz baja, es gigante. Susurrar no evitará que el robot nos detecte. Susurrar no evitará que el robot nos detecte. I guess that's true. Oh, poor little Grizzly. There must be a lot of sculpture parts jammed inside. Let's go give him a checkup. Ah, ok. Reparar. Qué enajenados. Rayos, y uno de estos tras de eso. Ok. No voy a decir nada, pero ustedes se lo buscaron. En serio. No quería gastar los ultis en estos bichos tras de eso. More enemies. Primero que todo. Time for a buzz. Look, listen, feel, kick! Fracture! Lance ablaze! Flaming lance! Forward! Forward! Oh, poor you. Oh, pobre de ti. Ever see a diamond Ni this siquiera dijo big? la frase de ella. It's all yours. You must be honored to meet me. Maybe you can keep it down. Time to twirl. Sí. You bully. Tengo que usarlo. No puedo no usarlo. Not a scratch! Voy a repararlo y el otro robot vino a atacarme por detrás del aguafiestas. Olvidé que tú reparas. Time for a Tú buzz. curas. Looks like somebody needs a doctor. Olvidé que curas, desgraciado. Time to twirl. Lance at the ready. Time to twirl. Una cosa más. This combat needs optimizing. De hecho, necesita optimización. At this speed, too slow. Listo. You took the bait just like that. Time for a buzz. Boom. Ok. Ah, sí. Do you know who I am? Hablando de su frase, ahí está. Ever see a diamond this big? Oh, it's all todo tuyo. yours. Ok. Time to show you. Hora de mostrarte. No sé qué pasa con el juego. What's in your Ok, prescription? tu prescripción. Ok. I'm on guard. Fracture! Ok. Maybe you can
Keep it Tal vez down. pueda bajar la voz. Can you let me have some fun this time? Pero déjame. Hago diversión esta vez. No importa. Yo, ahí está el punto. Let me tend to your wounds. Well, listen, feel okay. Bueno, sí. Listo. Time to twirl. Bien. Ah, de haber hecho el mundo que son lo mismo, no vamos a morir. Debe pegarle al Silverwood. Lance at the ready. What do you look? This gonna hurt. Nos vemos. Nos agendamos. Esta ni siquiera la pelea que se supone que creo que va a tener. Supongo que va a ser contra el osote. Pero ya que... Qué demencia. Creo que esa es la pelea que es. Reach the end of the story in your own way. Ah, ya. Preparar, ok, es esto, es uno de estos. Ok. Ahí está. Ok. Yo hay unos que no tienen nada que ver, son... Ok. Phew. All finished. This robot will reboot on its own after a while. Well, let's leave. Ok. Miss Pela, here's all the sculpture pieces I found. Good work, Clara. Let's see here. We still don't have anywhere near enough. Dice... Estoy agotada. ¿Quieres seguir revisando robots? Estoy lista para ayudar. Do we have any other choice? I am starting to feel a little worn out, though. I know. How about we go talk to Mr. Svarog? He might not be able to round up the robots, but I'm sure he'll have some good ideas. Ok. I've never met Svarog before. Sparrow. I heard he's not easy to get along with. Don't worry. Mr. Svarog has warmed up to guests a lot more now. Sparrow, I'll explain okay. the whole situation to him. Here, this way. Ok. Vamos. Más cómo se llama. Sparrow, ocupamos tu ayuda. En serio. Huh? Is Mr. Svarog talking to other children? That's not usually like him. I wonder what's going on. Ok. Huh. Clara, you have returned, and you have brought with you the Outsider and Querying Database. Silvermane Guard Intelligence Officer Pelageya Sergeyevna, it is a pleasure to meet you. It's nice to meet you, Mr. Svarog. Sparrow. Hey! Big Sis Clara's back! Big Sis Clara. Hello. What brings you two here today? These two young humans found a suspicious batch of components. They wish to deliver them to me to earn my appreciation. However, the origin of these components is unknown, and they have no practical utility. It is difficult to ascertain their value. Suspicious components? Can we have a look at them? As you wish. Ok. Supongo que son las piezas que hacen falta. Pel y tú revisan las piezas recolectadas por los niños. Sure enough, these parts are from the museum's sculpture.
¿Dónde las encontraron? Encontraron más piezas que nosotras. Yep, we were outdone by a couple of kids. Kind of embarrassing when you think about it. Me and my sister were playing outside. We heard some grown-ups talking about what they were going to do with the parts. It seemed suspicious. They were acting a little sneaky. We hid in the shadows and waited until we heard them snoring. And then we quietly dragged away the boxes with the parts in and gave them to Mr. Svarog. That was really risky behavior. If those grown-ups had woken up, things could have gotten really dangerous for you two. We were just trying to help. Okay. Oh, what? Don't cry. Listen. These parts don't belong to Mr. Svarog, but you two were still a big help to us. Ah. Dice, rápido, Barrock. Di algo para consolarla. I am unable to determine the logic behind this series of events, but if you insist... Excellent job, little girl. See? I told you Mr. Svarog had warmed up to guests. Really? So, we were a big help, weren't we? Awesome! With these parts, we should have enough to put the sculpture back together. More or less. This isn't good. If what those kids said is true, then the museum thieves have operatives working in the settlement. Huh. I'll get in touch with the Wildfire and the Silvermane guards right away, and have them investigate the matter thoroughly. But for now, Okay. let's take the parts we have back to the museum, or we'll be here all night. Me parece bien. Ok. Oportunidad hace al ladrón. Ok. Did you hear that, Jackie? Mr. Svarog said nice things about you. He said nice things about you, too. Look, from now on, we have to do good things only. That way, we can become Mr. Svarog's most trustworthy, second most trustworthy friends. After Ok. Okay, Ok. I'm really happy that I got to help you and Miss Pela today, big sister. Perfecto. Even if it was by accident, people in the settlement have been smiling a lot more these days. And that makes me happy too. I hope me and Mr. Svarog can make sure it stays that way. And if we ever get the chance, I want to show Mr. Svarog around the overworld. Ah, ¿qué traes? Barrock. Welcome, outsider. What brings you here? Te llevas mejor con los humanos. Did you arrive at such a conclusion through direct observation? Clara too has conveyed similar sentiments, though my emotional indices have not experienced any fluctuations. If you and Clara have both reached the same conclusion independently, then there must be some force influencing my behavior, which transcends my system's algorithms. ¿Ya veo? This possibility strikes me as peculiar, but not necessarily bad. Bien, perfecto. Volvamos al museo. Ok, aquí estamos. Voy a poner... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hey, Pela y tú trabajan como volviendo a armarlo. Arduamente en volver a armar engranajes y sabiduría. If I'd known how much work this was going to be, I would have enlisted more help. But see the final product for yourself. Not too shabby, is it? No está mal, no está mal. ¿Qué diferencia hay con la original? Fue divertido armarla. Destruyámosla y hagámosla de nuevo.
No pensé que la reconstruiríamos nosotras mismas. Fue divertirlo armarla. Destruyámosla y armamos... Me estoy riendo, Pony, el elo. Fue divertido armarla. Destruyámosla y hagámosla de nuevo. You wanna know what happens to people who vandalize exhibits? I call the Silvermane guards and they carry you away. Take a look. As long as you don't pull out the blueprints and spend dozens of hours comparing, this version is virtually indistinguishable from the original. Excellent work. Ok, perfecto. With years of wisdom back, the Industrial Hall can reopen to the public. If you're still interested in managing the museum, why don't you go talk to Miss Eris about opening up the Industrial Hall? In the meantime, I'll follow up on the exhibit theft case. I wonder if any new clues were found over in Svalrog's domain. Ok. I'll let you know if we get any new leads. I have a hunch that we're close to uncovering the culprit behind the curtain. De acuerdo. Me parece bien. Oh, Clara. Y nueva zona de exposición desbloqueada. Sala industrial. Fondos de desarrollo obtenidos 50.000, creo, o 5.000, 50.000 o 5.000. No pude ver muy bien los ceros. No pude ver muy bien los ceros, pero no importa. Ok. Objetivo operacional cumplido. Ok, tengo este también. Y podemos encargarnos de esto. Dice mejora la sala industrial hasta nivel 4. Ok. Contratación. ¿No hay nuevo? No, no hay nuevo. Ok. Confirmar. Ahora sí. 27 no. 26, 26, 26. Primero. Ahora. Está nivel 4, ¿verdad, hijo? Antes de hacer esto, vamos a ver a alguien más. Hagamos esto, 30, 30, 30, así se queda. Luego mejorar. Listo. Vamos con esto. Voilà. Ajá. Bien. ¿Era lo que pensaba? Oh. Asistente de potencial descubierto. Se ha identificado una nueva opción adecuada de guía voluntaria. Completa la misión para obtener al asistente Natasha. Ok, perfecto. Allá vamos. ¿Te interesa hacer un voluntariado en el museo? ¿Te refieres al Museo de Historia y Cultura de Belobog? No sabía que iba a volver a abrir. Ahora que lo pienso, cuando era pequeña siempre estaba pidiendo a mis padres adoptivos que me llevaran allí.
Nunca pensé que un día tendría esta oportunidad. Entonces, ¿cómo me hago voluntaria? Me encantaría ayudar, pero seguro que hay que completar algún tipo de formulario. Y aquí tienes el formulario de solicitud. Y aquí tienes el formulario de solicitud para guías voluntarios. Parece muy oficial. Deja que lo rellene. Dame un momento. Ok. Todo listo. ¿Dónde presento la solicitud? Dáselo a Eris, la recepcionista del museo. Eris, entiendo. Una vez haya arreglado todo, me iré. Pero ¿podría pedirte que me acompañaras al museo? A tu lado no creo que tenga problema. Claro, vamos. Gracias, Caxia. Vamos. Vámonos. Ok. Allá vamos. Ok. No esperaba que tuviera este aspecto por dentro. Qué museo tan magnífico. ¿Eres Eris, verdad? Oí que los formularios del Instituto para guías voluntariados había que entregárselos a ti. Hola, ahora mismo paso tu currículum a la señorita Pela. La fortaleza Kiptiot ha estado funcionando con sorprendente eficiencia últimamente. Caxia, ¿puedes quedarte conmigo un rato más? Okay. Qué pasos tan grandes para una chica tan pequeña. Qué linda es Pela. Y Natasha, ¿cuánto tiempo sin verte? Y tanto. Me alegro de verte de nuevo, Pela. ¿Se conocen? Así es. Cuando se restableció el contacto entre el supramundo y el bajo mundo, me encargué de buscar a todos los miembros de Llamarada. En ese momento fue Natasha quien me atendió muy amablemente. Eres muy amable. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en el proceso de solicitud? Ahora tenemos que hacer una entrevista rápida. Pero no te preocupes, es solo una formalidad y no serán muchas preguntas. Caxia, serás la evaluadora adjunta en esta entrevista. Empecemos cuando estés lista. ¿Volviste, Caxia? ¿Podemos comenzar? Comencemos. De acuerdo, empecemos, Natasha. Adelante, pregunta, responderé lo mejor que pueda. Gracias. Entonces, empecemos con la columna de nombres y apellidos. En realidad, esta pregunta no tiene nada que ver con los requisitos para convertirse en guía voluntaria. Solo la hago por curiosidad. Me di cuenta de que escribiste aquí el nombre de tu nombre de pila, pero no apellido. ¿Puedo preguntar por qué? Vaya, ¿cómo se nota que eres oficial de inteligencia, la guardia criogénica? No se te escapa nada. Exacto. ¿Y qué pasa con el apellido? Exacto. ¿Y qué pasa con el apellido? Ya que tienes tanta curiosidad, te lo contaré. En realidad la respuesta es muy sencilla. Nunca conocí a mis padres y no recuerdo el apellido que me dieron. Pero el de tus adoptivos. Los Harrower me acogieron, pero no me pidieron que adoptara su apellido. Esperaba que pudiera ser yo misma, y no solo una nota a pie de página de alguna línea familiar. Nunca me preocupó demasiado el asunto. Harrower. ¿No era ese el apellido del antiguo director del hospital de benevolencia? No pensé que lo conocieras. Se retiró antes de que tú nacieras. Bueno, es un personaje famoso en la historia de Belobog.
Lo siento, nunca esperé que tuvieras un pasado tan llamativo. Al menos dejaste escuchar esa preciosa historia. Y nueva pregunta hiciste. La próxima vez, mejor no preguntes. Al menos déjanos escuchar esa preciosa historia. No pasa nada, tampoco es para tanto. No te preocupes. Pela, continuemos. Gracias, Natasha. Continuemos. Dicho esto, tu currículum está muy bien escrito. Tu personalidad y tus capacidades son irreprochables. Una vez que hayas pasado por la formación estándar, serás perfecta para este puesto. Me siento halagada. Si realmente no tienes más preguntas, entonces podemos hablar sobre mi pasado. Pueden hacer las preguntas que quieran. Esto. Muchas gracias, Natasha, pero tendré que pensarlo. Alexia, ¿tienes alguna pregunta? Cuéntanos más sobre el equipo científico expedicional. Cuéntanos más sobre campaña. Cuéntanos más sobre los Harrowers. Jengen y Vanessa Harrower. Deben ser la pareja más conocida de cirujanos de Belobog. Por supuesto, también son mis padres adoptivos. Mi padre adoptivo era el cirujano más importante de todo Belobog. Dedicó su vida al hospital de benevolencia. A mamá se le daba mejor la investigación teórica. Recogió de la Facultad de Medicina dirigida al equipo del proyecto de su investigación académico. Los Harrower son gente estupenda. Fue tan grande su influencia que decidí dedicarme a la medicina. Cuéntanos más sobre el equipo de científicos expedicional. Antes de que la guardiana suprema Cocolia asumiera el cargo, los arquitectos nunca habían abandonado la exploración más allá de las murallas exteriores, y el equipo científico de expedicionario era el encargado de esta peligrosa tarea. Este equipo expedicionario estaba formado por un grupo de investigadores y exploradores que se ofrecieron voluntariamente para encontrar un mundo más allá de Belobog, en busca de otro hogar para nuestro pueblo. Me uní a sus filas para obtener mis credenciales y me convertí en la médica acompañante del equipo expedicionario. Sin embargo, ese fue el mismo año en que falleció la gran exploradora Penia. No sabía que conocieras a mi madre. Lo siento, Pela. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero realmente no había nada que pudiera hacer. Entiendo, Natasha. Lo pasado está. Cuéntame más sobre los hospitales de campaña. ¿Los hospitales de campaña? Supongo que Pela sabe más de eso que yo. Permíteme que te lo explique. Los hospitales de campaña dependen de la división logística de la Guardia Criogenia y se encargan principalmente de dar atención médica in situ a los heridos. In situ a los heridos en combate, pero a menudo también están disponibles para los civiles. O sea, que dan atención médica a los heridos en el mismo lugar de combate. Si no recuerdo mal, antes de que la señorita Cocolia asumiera el cargo, la guardia crinagenta seguía concentrada en la defensa. En aquella época, los hospitales de campaña eran prácticamente iguales que los hospitales normales, ¿no? Tienes razón. Por aquel entonces, rara vez recibimos órdenes de expedición y la mayoría tratábamos a ciudadanos normales.
lo que no era muy diferente a hacer prácticas en el hospital de benevolencia. Pero tras la toma de posesiones de la señorita Colia, los combates se intensificaron y los hospitales de campaña se vieron sometidos cada vez a más presión. Sin embargo, para entonces yo ya había regresado al bajo mundo. A veces cuando pienso las cosas detenidamente, siento que no soy diferente a un soldado que deserta del ejército. Cuéntame más sobre el orfanato de Villarremache. Cuando volví al bajo mundo, dediqué todo mi tiempo a tratar pacientes y cuidar de los niños del orfanato. En realidad, la guardería de la clínica no era más que un orfanato. Pero creo que ya sabes lo que pasó después. Villarremache se vio afectada por el fragmento y no tuvimos más remedio que irnos de Villarroca. Perder la antigua casa de Villarremache dejó a la guardería de la clínica en un verdadero aprieto, pero afortunadamente a los niños no les importaba en absoluto el cambio. Lo único que necesitaban era comida, ropa y amigos con los que jugar. No pueden anhelar nada más, porque vienen del bajo mundo. Nunca han conocido otro tipo de mundo. Pero eso no es mi caso. Haré todo lo que pueda para darles las mejores condiciones de vida posibles, para ayudarlos a crecer y convertirse en personas íntegras, amables y felices. Porque se merecen un futuro así. Por eso he estado a cargo de la guardería y de la clínica, y por eso me uní a Llamarada. No tengo más preguntas. Si es así, entonces permíteme preguntarte una cosa más. Natasha, ¿por qué quieres ser guía voluntaria? Oh. Me temo que no tengo ningún motivo noble. Quizás solo estoy cumpliendo un sueño de la infancia. Además, quiero contarles lo que ve aquí a los niños que no pudieron subir al supramundo. Les encantaría oírlo. Entiendo. Gracias, Natasha. Bueno, eso es todo. Ahora anunciaré el resultado. Felicidades, Natasha. Será un placer volver a trabajar juntas. El placer también es mío. Espero volver a verte en el museo en el futuro, Caxia. Buen trabajo, Caxia. Ahora ayudaré a Natasha con los trámites de la administración. Hasta luego. Ok, perfecto. Esto. Bien. $20 días. Sala industrial hasta nivel 4, ¿ok? Ok. Poner un poquitico. Listo.
A, perfecto. Mejor A que B. Un robot, sí, es un robot. Perfecto, ese, ahí está. Voilà. Todo en ese. Ok. Ok. Tenemos que ir por eso. Tenemos que ir por eso. Ok, ya está hecho. Ahora, mejora la sala general inferior hasta el nivel 7. Completa una ronda. Inferior. Nivel 7. Nivel 4. 8. 4, 4. Ok, hasta el nivel 7. Ok. Mejorar. Vámonos. Autopistas. Listos. Gente nueva. Ok, tengo bastantes personas. Mucho mejor, creo. O sea, vámonos. Nivel S. Necesito 20.000. Ok, vámonos. Tengo 20.000, no hay problema. Fácil y simple. Ok. Mejorar. Nivel BA. Ok, 33 hacen falta. Punto específico. Es un poco más complicado en esta parte.
Vea. Vamos a ver si puedo mejorar algunas partes. Ah. Siempre es A, pero esto me da mucho más. Los 18. No, sí, dejémoslo así. Vamos a tener que dejarlo en A por mientras. Recibir ese golpe un poco. Ok. Le daré un poco más de lo normal, pero no hay problema. Le da nivel 7. Ok. Listo. Ahí está. S, todo está en S ahora. Ok. 4 zonas. Ok, vamos. Bien. 24 días. Ahora nivel 7. En B está. Ok, para algo. Ah. Ok, voy a tener que quedar en A ahí. Sí, vas a tener que recibir un pequeño golpe ahí. Pero no hay problema. Vámonos. Objetivo operativo adicional completado. Bien. Vamos acá. Voy a hacer esta misión. Ok, hecho. Yo voy a decir que las pinturas de este juego son muy bonitas. Mejora la sala general exterior hasta el nivel 11. Completa una ronda. Inferior. Nivel 11. Listo. Ok. Bien. Perfecto. Dice promoción pagada. Eris sugirió colocar anuncios por las calles del supramundo y del bajo mundo en Belobog para promocionar el museo de historia y cultura y atraer más visitantes. Tras confirmar
De ejecución, los fondos de desarrollo obtenidos al azar balancean de los 3 próximos días, aumentarán en un 15%. Pagar. Ok, vámonos. Vamos. Vamos a ver más. Okay. Los flotistas, ¿eh? Mejorar. B, ok. Nuevos. No son nuevos para verlos. Tengo que contratarlos. No puedo contratar el otro, ¿eh? No aún. B. 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 A. Es mejor B, es mejor A que B. A. Sí. Mejor por el momento. No se quedan así, es lo mismo, ya que no puedo hacer nada más. Ya 28. Listo. Contratar. Bien así. La nueva. Perfecto. Bien. Solo me queda un poquitico para poder pagar eso. Ok. Listo, vámonos. Ok. Hook. Ok. Allá vamos, Hook. Al Hook. Otro día de tranquilidad en la ciudad de Villarroca. Todo gracias a nosotros, los topos. ¿Qué haces tú aquí? La gran Hook está en muy buen humor. La gran Hook está de muy buen humor. Por algo soy la jefa de los topos. Oh, así es la miembro honoraria de los topos Caxia. ¡Qué insolencia! Ignorar la presencia de la gran Hook de la oscuridad. Pero hoy estoy de buen humor, así que te liberas. ¿Puedo ayudarte en algo, miembro honorario?
¿Te interesaría hacer un voluntariado en el museo? ¿Un museo? ¿Voluntariado? ¿Qué es eso? Un museo es un lugar donde se exponen antigüedades relacionadas con la cultura. Hacer trabajo voluntariado es cuando uno se ofrece para ayudar a otras personas. Es algo divertido. Es algo divertido. ¿De verdad? Más te vale que no me estés engañando. Si es así, miembro honoraria, adelante, vayamos a ese museo. Vayamos a ese museo. Museo. Sí, eso, museo. Quiero ir y ser voluntaria. Sí, eso, voluntaria. ¿De acuerdo? Vamos, vamos, vamos. No puedo esperar. Antes de ponernos en marcha, tienes que completar un formulario de solicitud. También tienes que pasar una misteriosa prueba. ¡Wow! Suena increíble. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Para qué sirve este trozo de papel? Entregar el formulario de solicitud a Hook. Así que todo lo que tengo que hacer es escribir estas cosas aquí. Demasiado fácil. Mira esto. Nombre: Gran Hook de la Oscuridad. Experiencia: mantener la paz de Villarroca. Habilidades y competencia: salir de aventura con los topos, derrotar a los malos. Lo hice en un centamen. Ahora puedes llevarme al museo. ¿Verdad, miembro honoraria? Sí, vamos. Déjame echarle un vistazo a tu currículum. ¿Qué? ¿No puedes ver eso? Hay información ultra secreta de los topos. Venga, vamos a ser voluntario. Ok. Quiero ver cómo va esto. Qué demencia. Ok. It's getting late. Where to now? Que lo quiera. Ups, se me olvidó. Aquí vamos. Quiero ver qué va a pasar con Hook. Dice: vaya, qué grande. Parecen 10 clínicas juntas. ¿Y ahora qué? No me digas que ya hemos empezado a jugar a los voluntarios. Eris, aquí tienes su currículum. Hola, Caxia. Veo que hoy vienes acompañado de una encantadora niña. No soy una niña. Soy la gran Hook de la oscuridad. ¿También estás aquí para ser guía voluntaria? Le diré a Pela que mire tu currículum. Por favor, espera aquí. Wait, what? ¿Cómo va a funcionar esto? ¡Clara! Rayos, aquí estamos de nuevo, Caxia. Gran Hook de la oscuridad. Y Gran Hook de la oscuridad. ¿No eres Clara? ¿Uno de nuestros miembros honorarios? ¿Estás aquí para ser voluntaria también? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Pela? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Pela? Pela me pidió que hoy hiciera la entrevista por ella. Gracias, Clara. Tengo un mal presentimiento. No debería haber ningún problema. Aunque nunca he entrevistado a nadie, lo haré lo mejor que pueda. En fin, vamos al salón. Allí hacemos una entrevista. Seguramente la envió porque es una niña también. Por cierto, Pela también designó a Caxia como voluntaria adjunta en la entrevista. Así que te necesitamos, Caxia. Está bien, será un placer ayudar. No pasa nada. No pasa nada, ya estoy acostumbrada. Lamento tener que molestarte. ¿De acuerdo? Empecemos la entrevista. Cuando estés preparada, Caxia, estaremos aquí esperándote. Aunque no sé muy bien de qué va todo esto,
Te esperaré con Clara. Ok. Clara es bastante madura en comparación con Hook, pero Hook es bastante adorable y linda. Ok, vámonos. Ahí estás, ahí estás, Caxia. ¿Estás lista? Comencemos. Muy bien, adelante. Ok, entonces, me quieres una entrevista y puedo simplemente ofrecerme como voluntaria. No soy bien a decir verdad. Según Pela, es una forma de determinar si una persona es adecuada para un trabajo mediante una conversación cara a cara. Entonces, es solo una charla, ¿cierto? Estupendo. No exactamente. Tranquila, Clara. Sé muy bien de qué trata una entrevista. Comencemos. Clara, no estés nerviosa. Esto se está volviendo un poco raro. Se está volviendo un poco raro. No debería haber ningún problema. Daré lo mejor de mí. Me siento rara hablando así. Da igual. Te preguntaré algunas cosas sobre tu currículum. ¿Lista? Un segundo miembro honorario, Clara. Un segundo miembro honorario, Clara. Aunque estemos en el supramundo, aún debería referirte a mí como la gran Hook de la oscuridad. La gran Hook de la oscuridad. Caxia, hasta tú estás intercediendo. Pareces un poco nerviosa. Yo me haré cargo de la entrevista de ahora en adelante. Por favor, ponga atención, Clara. Pregunta 1. ¿Por qué quieres ser una guía voluntaria en el museo? Wait, what? Pues, ¿qué debo hacer, Caxia? Responde a las preguntas de la gran Hook. Y sé sincera. A las preguntas de la gran Hook y sé sincera. Eso, Clara. Responde sinceramente y no temas. Solo estamos charlando. Así es como se hace una entrevista, como digan. De hecho, es porque ayudo a Pela y a Caxia a resolver el caso de una obra de arte desaparecida. Pela reconoció mi habilidad, así que me sugirió que trabajara como guía voluntaria aquí. Como jefa de los topos, ni siquiera estaba enterada de esto. ¡Qué descuido de mi parte! De cualquier forma, demostraste tu talento de forma indirecta en este caso. Te ayudaste a encontrar las obras. Eres sin duda una guía voluntaria maravillosa. Ahora, siguiente pregunta. ¿Sabes cuáles son los deberes de una guía voluntaria? Pues... dime lo que sepas, estoy segura. Dinos lo que sepas. Estoy segura de que sabes más que la gran Hook. Exacto. Cuéntanos lo que quieras, Clara. Un segundo, que sea. Lo que dijiste no es... no me sonó nada bien. Los deberes de una guía voluntaria. Déjame pensar. Primero, responder a las preguntas, atender las necesidades de los visitantes sin demora y ayudarlos a entender el museo y las exposiciones. Segundo, cuidar de las exposiciones y otras propiedades públicas, además de mantener la limpieza de la sala de exposiciones. Tercero, vaya, qué respuesta tan impecable. No hace falta que sigas. Gracias, perdón. Digo, Gran Hook de la oscuridad. La Gran Hook es una entrevistadora fantástica. Sé que soy buena. Y Clara también se lució. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es la próxima pregunta? La próxima pregunta. ¿Aún hay más? Parece que ya no hay nadie, ya no hay vuelta atrás. Bueno, eso es todo. Ahora anunciaré los resultados. Felicitaciones, Clara. Creo que serás una guía voluntaria perfecta. Yo ya soy voluntaria. Mucho mejor.
con la ayuda de los topos. Este museo pronto estará repleto de visitantes. Bueno, es cierto, en cierto modo tienes razón. Me llevaría a Hook para prepararla para el trabajo. Gracias por acompañarla en la entrevista. Gracias por acompañarnos en la entrevista. No fue nada. No creo que podamos decir que fue una entrevista. Estoy de acuerdo. Aún así, Hook debería poder hacer bien el trabajo. O eso creo. De cualquier forma, gracias por tu ayuda, Akaxia. Pásate por aquí cuando estés libre. Recuerda visitarnos, miembro honoraria. Clara y yo estaremos esperando. Ok. Eso no es precisamente como debería salir, pero ya que lo quiera. Ay, Dios. Ok. 29. Ok. Orar inferior a nivel 11, ok. Ah, no, espérese. Vamos a poner a Hook the Great. Valor educacional. Horas de visitas. Ok. Creo que puedo quitar a alguien que tenga... Listo. No. Creo que por el momento vamos a seguir así. Colocar, listo. Firmar. S. Listo, ahora los tres son S. Necesito yo llevo un mes el lugar. Ok, podemos seguir. Un poco más. Listo. Bien. Mejorar. Uf, baja clase C de una sola vez. Uf. La clase C. Sube a clase A. Perfecto. Luego ella. Ya está bien ahí. Los lugares. A clase A otra vez. Por poquito, ok. Se puede hacer. Vamos. El segundo lugar es el que más está costando llenar, no sé por qué. Tal vez podría utilizar a otros personajes en otro lugar, pero... Es de 2. Listo. Siguiente. Vamos aquí. Límite alcanzado. Ah, ok. Eso significa que lo que está mal acomodado de alguna forma. Ok, tendré que acomodarlo.
Ok, lo más que puedo hacer es aquí. Es en medio. Lo más, lo que me llama, lo que me es más, lo que me trae más curiosidad, porque de una u otra manera que lo arregle, ya este o este da A siempre. Sí. Tiene que ser A aquí. Aquí son estos dos, pero creo que lo voy a dejar así porque son estos dos. Y creo que lo voy a dejar así. Vamos a hacer un día más. Ese va a ser en A, pero ya que. El siguiente. Vamos. Ok, ya 3 de 3, colocamos lo que necesitábamos. Dice nivel 11. Pasa a la siguiente fase de gestión para seguir mejorando esto. Ok. Voilà, bonus. Tengo que subir la nivel 11. $34. Dice mejora la sala general exterior. Ah, exterior. No importa, se va mejorando esto. Veros al máximo. Que lo pienso. Y hay uno que no vale la pena tener allá abajo, pero pues puedo. Creo que ya no hace falta. Creo que ya no hace falta que esté aquí arriba. No, sí, vamos a dejarlo así por el momento. Pero todavía puedo mejorarlo más, ¿verdad? No, ya llegó a este límite, ya llegó al límite. El de arriba ya llegó al límite. Entonces está mal puesto, entonces. Ok. 160, 220, 220, ok. Bien, ese, ahí está. Sasha. Perfecto. Y ahorita puedo seguir aumentando más. Bien, las tres están en ese. $25. Mejor servicio.
Ese, listo. Vamos a dar una ronda más y luego... Sí. La oportunidad hace ladrón 3. Ok, vamos a ir a la misión. Perfecto. Vamos. Espera, estás aquí. Good to see you again. Esa es la tercera y I've última. heard from Miss Eris that under your superb management, the museum is on the verge of regaining the thriving crowds of its heyday. Oh, entiendo. If the momentum continues, and if the History Culture Hall can reopen on schedule, the museum's complete revival is surely just around the corner. Ok. Ahora que se les perdió. Ahora que se les perdió. So... you guessed it already. Sí. I'm afraid there's been another theft. Like the previous cases, a valuable item was stolen from our exhibit. This time in the History Culture Hall. Ok. El objeto en cuestión está relacionado contigo. ¿Una fotografía mía? Pues tómame otra. ¿Una fotografía mía? ¿Puedo tomarme otra? No. As you just pointed out, that kind of thing is easily replaced. It'll be easier to explain once we're actually in the History Culture Hall. Ok. Why don't I take you there now? De acuerdo. With an exhibit like this, all Belabagians will know your story. Ok. You can probably guess from the name that the History Culture Hall houses artifacts, replicas, and documents that are of great historical significance to Belobog. Every passing day, we Belabagians must continue to endure the city's harsh environment. The trials and experiences of our ancestors serve as a reminder that the path of survival belongs to every generation of our people. Every child in Belobog should visit this exhibit at least once. No, once isn't nearly enough. Ok. Este es el evento. Esta es la historia de Pela. Bueno, no This is the item in question. Titonis. This projector is a limited edition version, custom made for the museum. The only one of its kind in the whole of Belobog. It can produce images with a resolution up to... Oh, sorry. I'm doing my tour guide thing again. I'm sure someone as well traveled as yourself has seen much fancier equipment than this. Entonces está roto y no lo robaron. Pregúntame a la Cerval. Entonces está roto y no lo robaron. Pregúntale a Cerval. Oh, that's not the issue. Ok. ¿Cuál es el problema? The issue isn't the projector, but the microfilm that goes into it. It's the most crucial piece of this exhibit, and it was stolen. There were some Okay. very valuable images on that film, and we hadn't gotten around to making a backup. I must admit, the thieves chose a good target, and they were fast and efficient. Ah, Slide projection is a new addition to the museum. It was intended to be a surprise for visitors when the History Culture Hall reopened. If we don't recover the microfilm, the hall's opening will have to be postponed indefinitely. Some of the images stored on that film are related to you, Miss March 7th, and Master Don Hong. The curators of the museum wanted to take this opportunity to tell the story of the Astral Express's visit to Belobog. oh. ¿Hicieron una sesión de fotos secreta durante nuestra visita? ¿Una sesión de fotos secreta durante nuestra visita? That's beside the point. Is that your phone? Bronia. Ok, ¿qué dices? Ah, qué linda imagen. Caxia, escuché que volviste a Belobog. ¿Cómo has estado? Muy bien, Guardiana Suprema. Muy bien, Guardiana Suprema. Belobog me ha acogido muy bien, Guardiana Suprema. No tienes que hablarme tan formal, Caxia.
Pela me ha informado de que gracias a tu ayuda se ha avanzado con la gestión del museo y la recuperación de valiosas piezas de exposición. Pero aún no se ha capturado a los autores del robo. En mi opinión, ya no podemos permitir que el caso se retrase más. Si tienes tiempo, ¿podrías venir a la fortaleza Kipot? Me gustaría conversar contigo sobre un plan de seguridad. Iré con Pela. Estoy con Pela ahora mismo, iremos juntas. ¿Estás con Pela? Perfecto. Les estaré esperando en mi oficina. Was that a message from Lady Branya? This theft case has been dragging on for too long. She must have decided to intervene. If she can delegate more resources to the investigation, that should help it move forward faster. No point in waiting around here then. Let's go pay Lady Branya a visit. Ok. Hey, vamos allá entonces. Vamos aquí. ¿Cómo estás, Bronia? ¿Todo bien? Welcome. If I'm not mistaken, the two of you just rushed over here from the History and Culture Museum? Sí. I appreciate your coming here on such short notice. I should have gotten involved earlier, but I was tied up with other responsibilities. My apologies for letting you take on the investigation without proper support. Lady Branya, we never saw it like that. Huh. There's Bien. no one else here, Pela. No need for such formality. Okay, Miss Branya. I heard that you helped recover a number of valuable items for the museum, and that you've been running the museum as a part-time manager? Sí. Do you have any insights into this serial theft case? Voy paso a paso. No parece que haya mucho progreso. Parece que siempre tenemos mucha suerte. Y este detrás de esto es muy inteligente. Este detrás de esto es muy inteligente. Well, on that point, we can agree. In any case, this fiasco has been going on right under our noses for too long. Regardless of how cunning and talented the culprit may be, we must draw them out and demonstrate the resolve of the architects. I will issue an immediate directive to mobilize all on-duty Silverman guards in the city to conduct a door-to-door investigation. You're familiar with many of the locals in the administrative district, right? If possible, I'd like you to head to the city center and see if they have any clues to offer us. Understood. We'll head there at once, Miss Branya. Guess you're stuck with me again for this assignment. Let's meet up at Fountain Plaza. Ok. De acuerdo. Vamos a ver si puedo hablar. Vamos a ver si puedo hablar con Bronia. Quiero que esto suceda. Quiero que se conozcan. Sería genial que se conocieran. En serio. Ah. Los colores son similares, solo que los blancos son reemplazados por negro, muy tuanis. Ok. Me encantaría que se conocieran, en serio. Parece... En movimientos. Aún no puedes activar el movimiento de un lugar más espacioso. Ah, ya. Ah, primero tomamos una foto así normal, mucha cosa. Rayos. Rayos.
Ay, no puedo tomar la fotografía bien. Tengo que tomar la foto. No sé, pero en serio, esto tiene que pasar. Eso tiene que pasar en algún momento. O sea, que ellos dos se conozcan. En serio, tiene que pasar. Bueno, vámonos. ¿Qué cosa? Vamos. Muchas cosas ya. ¿Vamos acá? Ok. Bien. This place is an endless stream of people. Where do we start? Empecemos con quienes ya conocemos. Agreed. That'll be more efficient. Sí. I remember lots of folks like to relax around the plaza. Let's head there first. ¿Ok? ¿Listo? Children of the Everwinter City, proud citizens of the preservation, hold your heads up high. Grind not against the mundane vulgarities of your everyday lives. Wait, what? Always remember, deep in your hearts, the teachings of the architects and the Supreme Guardian. Ok. Claro. Dice, el hombre frente a ti parece tan concentrado en el elaborado discurso que no ha notado tu llegada. ¿Sabes algo del robo de objetos históricos? Oh, if it isn't the savior of Belobog, the Guardian's honored guest, child of the galaxy and stars. Rayos. Welcome back to our eternally snow-covered yet forever beautiful winter metropolis. Can you please answer the question we just asked? I haven't heard of any stolen artifacts. These days, I'm too busy praising the grace of the preservation to be distracted by worldly matters. Ok, entiendo. Gracias. However, if your hearts are troubled by this affair, then I hope that Klepoth will bestow their blessings upon you both, and that you may soon find the evildoer who committed such a crime. Gracias. Thanks for your well wishes. Let's move on. Sí, vámonos. Ok, tú sigue con lo tuyo, amigo. Vamos. Lavon's project sounds interesting. Hay alguien, ok. Okay. I remember you. Do you have any questions after reading the scam prevention guide? Perhaps you've decided to join the Dark Blue Scam Victims Association? No es precisamente eso. ¿Sabes algo del robo de objetos históricos? How could I not? Okay. Precious items from the History and Culture Museum have been stolen one after another, and the culprit remains at large, despite the Silvermane Guard's noblest efforts to track them down. I'll tell you the truth. I've been preparing to publicly accuse the person responsible for this whole thing for 2 days now. ¿En serio? ¿Sabes quién es? Huh? Oh, wait. So you have incriminating evidence against the culprit? Evidence? Who needs evidence? Let me tell you, there is only one person in all of Belobog who could do such a thing. That shameless blue-haired fraudster! Oh. Sampo. You guys are here to investigate the case? Perfect! I'll give you a list of the culprit's scams, too. Es muy obvio que sea él. Sorry, sir. Today we're only here to investigate the museum thefts. And we can't close the case without evidence. If you come across any reliable clues, please report them to an on-duty Silvermane guard. Ok. Let's get going. Sí, vámonos. Aunque sea Sampo, tampoco podemos acusarlo sin ninguna prueba.
Lavon's project sounds Nueva interesting. mina aquí. Sí, solo mina está dentro del círculo. Sí, solo mina está dentro del Ready to círculo. sign the petition? Have any other questions? Ok. ¿Sabes algo del robo de los objetos históricos? Ah, you mean the items that have been disappearing mysteriously from the History and Culture Museum? Sí. I heard tell. I wonder if they got their hands on the original manuscripts of Tale of the Winterlands. No creo. Absolutely not. Don't worry, ma'am. I will protect those manuscripts with my life. Oh, wow! That's a relief to hear. I didn't realize you were so passionate. Sorry about that. Back to the topic at hand. Do you have any clues that could be linked to the theft of the museum's artifacts? Have you noticed anything unusual lately? Well, let me think. The editorial department has been recruiting recently. The new editor-intern was scolded by the editor-in-chief a few times. And then... sorry. These are all everyday occurrences. I really don't know of any noteworthy clues. Maybe you could try asking the other people around here? Le preguntamos a la otra gente. I see. Sorry for taking up your time. Let's move along then. Ok, le preguntamos a todas las personas. Another half day gone. And nothing to show for it. Ugh. The culprit is still hiding in the shadows. Can't we find even one lead? Ah, if it isn't Bella Bog's most adorable public servant. And the magnificent outsider. Good day to you. ¿Quién eres? You know us? Young lady, I have seen you on many occasions near the Everwinter Monument teaching children the history of Bellabog. Oh, I am truly in awe of your knowledge and patience. Huh. Okay, thanks for the compliment, I guess. May I ask, with whom do we have the pleasure of speaking? De hecho, eso es importante. I am Wallace Cambridge Limestein, the 25th head of the Limestein family. Okay. I am honored to make your acquaintance. And yes, I am familiar with this outsider next to you. She often walks right past me without so much as a greeting. Ah, lo siento. No conozco muy bien. ¿Y ese tono de rencor? ¿Y ese tono de rencor? How could you say such a thing? I just want everyone to have a proper understanding of basic manners. Ya veo. All right, we got it. Mr. Limestein, is there something you want to discuss with us? As a matter of fact, I do. I noticed you two had been wandering around Executive Plaza for some time now, stopping to ask questions at every turn, so I surmised you were investigating something important. Okay. As it so happens, I witnessed a strange incident recently that left me quite puzzled. And after reflecting on it for a time, I decided it would be most appropriate to inform public officials. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? This incident, is it related to the museum thefts? I can't say for sure that it's directly related, but a friend of mine I no longer hear from used to frequent the museum and often talked about its exhibits with a group of us tea lovers. Entiendo. So by no longer hear from, you mean you've been unable to get in touch with this friend of yours? Sí, supongo que sí. Precisely. His name is Norbert. We used to chat during lunch breaks in the lobby of the Goethe Hotel, along with a few other high-class individuals, of course. Huh. And one day, Norbert suddenly stopped showing up to our tea parties. It was as though he disappeared into thin air. I still remember the last thing he said to me. Limestein, listen to me. One must be ambitious in life. I'm gonna do something big for once. Ok. Be ambitious in life? Do something big for once? Coming from the mouth of a wealthy gentleman,
That sounded rather curious to me. ¿Sí? ¿En serio? This Norbert guy, do you know what his line of work was? I'm not entirely sure. I never asked. Pero no eran amigos, así que era más un compañero de copas que un amigo. What a preposterous statement. You wouldn't understand. Friendship between gentlemen is as pure as water. We are all dignified people. Why bother with such trivial matters? In the eyes of most people, there's a world of difference between trivial matters and a career. I have recorded all the clues you provided, Mr. Limestein. Thank you for putting your trust in the Silvermane Guards. We will keep you informed if there are any developments in the investigation. De acuerdo. No, I should be thanking you, young lady of the guards. Well then, if that's all, I shall take my leave. Gracias. No te hago I wonder if this friend of Mr. Wallace has anything to do with the museum thefts. That's enough detective work for today. Questioning more people would just be a waste of energy. Let's go report back to Lady Bronya. De acuerdo. Vamos a donde Bronya. Ok. Quiero que Silverwolf y Bronya se conozcan. Ok. Me encantaría eso. ¿En serio? Ok. ¿Qué sucede? Miss Bronya, we're back. Thank you both for your hard work. Did you find out anything in the administrative district? We didn't find anything directly related to the museum thefts, but there was one thing worth noting. Le cuentan a Bronya sobre la desaparición del amigo de Wallace. I see. It was the man from the Limestein family who provided the information. Norbert. I feel like I've heard that name somewhere before. Okay. Please give me a moment to see if I can recall. I remember now. The Minister of Transportation, Noel, has a nephew named Norbert. I believe he's currently working in the municipal department as a transportation coordinator. Okay. ¿Puedes recordar todo eso? Como era de esperar, también es un niño rico. Como era de esperar, también es un niño rico. Norbert's position is indeed an idle one. It's no wonder he has time to socialize with members of the Limestein family. Okay. If what Wallace said is right, then Norbert must have been missing for several days already. There must be someone who knows where he is. Even if they want to keep the young man secret, they'll cough it up with the right kind of encouragement. Okay. Kyle, can I ask you a favor? I would like you to visit the residence of Mr. Noel and ask around regarding the whereabouts of Mr. Norbert. Kyle. Understood, Madam Guardian. Pasado un tiempo, Kyle regresa a la fortaleza Kepot. Lady Bronya, Miss Pela, I have returned. ¿Eh? You were quite expedient, Kyle. Did you find anything out from the Department of Transportation? It took a little prodding, but a few of the more timid attendants started speaking up. They say that Mr. Norbert was indeed leaving at odd hours recently. Whenever someone would ask where he was headed, he'd mumble something about going to the shopping street to inspect the site. Huh. The attendants think he might have a love interest, someone he doesn't want his family to know about. They haven't mentioned anything to the Minister of Transportation. Going out at unusual hours, the shopping street... Could it be... Buen trabajo, Kyle. I have a request. I'd like the two of you to scout out Backwater Pass and see whether anything is happening there. Me parece bien. ¿Por qué allá? ¿Norbert tiene algo que ver con nuestra investigación?
¿Norbert tiene algo que ver con nuestra investigación? While the two of you were busy questioning people in the city, I received some tip-offs. One source said that suspicious people were recently seen sneaking around the Fragmentum corrosion zone, and that the Silvermane guards didn't prevent them from entering. Huh. Together with Norbert's mumblings about a shopping street, I think all these clues are pointing in one direction. So this Mr. Norbert could well be the museum thief we're looking for? Tal vez. We can't hold up a moment longer. Hurry! Let's go arrest that scoundrel. ¿De acuerdo? My apologies, I have a lot of business to attend to at present. I won't be joining you. No te preocupes, Bronia. Good luck recovering the stolen items. De acuerdo. Bronia, ¿tienes algo que decir? Ah, bueno. Es lo mismo que después. Pues hablo contigo. Pensé que era parte de la historia, perdón. Vamos. We can't delay a moment longer. We need to move now. Partamos. Ah, ok. Oh. Ok, Ok, antes de esto voy a cambiar a los caminos a físico. Física. ¿Qué pasa con el juego hoy? Yo me decía, en serio. Física, ya vas. Ok. Ya. Aquí vienes. Mientras esto. Vamos aquí. Artefactos. Vemos este por físico. Listo. Ah, no, fortalecer no era. Era enviar. Listo. Perfecto. ¿Y qué más nos hace falta? A ver. Cuántico, hielo, físico. Ok, creo que eso sería suficiente. Vamos. Cuántico, hielo y físico. Ok. No problema. Será pan comido. Vamos. Something doesn't feel right. ¿Qué cosa? It's obviously an abandoned shopping street, but it also feels like people were here not too long ago. You must be cautious. Whether the culprit is Norbert or someone else, he certainly has no shortage of helpers. De acuerdo. Shh! There are people talking inside. Let's see if we can hear them. Okay. But sir, pretending to be a Silvermane guard is a serious crime. Stop acting like a wimp. You think you can make a fortune with that kind of attitude? Don't overthink things. Just play your part. Today's password is roast the sausage, not the bread. You got that? Got it, sir. Roast the sausage, not the bread. Como dice. Don't let anything in that doesn't know the password. Not even a fly. You got that? Don't worry, Mr. Norbert. I understand. Suena todo cansado con la vida. So ay, no quiero estar aquí. Norbert after all. And he's making his accomplice impersonate a Silvermane guard. The audacity. We found the culprit. Now we just have to catch him red-handed. Ok. Sí, señor. Está bien. Está bien, de acuerdo. Ajá. Suena todo aburrido con la vida. Todo harto.
Era eléctrico, pero ya que no importa lo mismo. ¿Qué te pasa hoy, juego? Ok. Time for a buzz. Okay. Bien. Let me tend to your wounds. Time to twirl. Ever see a diamond this No sé big? qué pasa con el juego, está demente. All yours. Bien. Au. More enemies. Time for a buzz. Físico. Time to twirl. This is our chance. Batter up. Bueno, sí. Looks like somebody needs a doctor. Look, listen, feel, kick. ¿Listo? You must be honored to me. This is gonna hurt. Bien. Se murió. Perfecto. Avancemos. Reach the end of the story in your own way. Hey, you two! Don't move! Must be the accomplice. Let's think fast. Say the password, or get out of here! This isn't any old shopping street, you know. Ok. Haz la salchicha, no el pan. Espera, la ayuda. Haz la salchicha, no el pan. Haz la salchicha, no el pan. Yes, that's correct. So, you're gonna let us in now? We need to talk to Mr. Norbert about some important business-related matters. Wait, did you just say Mr. Norbert? Who are you guys? This whole operation, the boss hasn't shown his face once. How could a couple of outsiders just walk in knowing his name? Looks like our cover's blown. Gracias, Pela. Guess we'll have to do this the hard way. Rayos. Gracias, Pela. ¿Por qué no mostraba su cara? Entonces no era Norbert. Solo pensamos que era Norbert. Can you let me have some fun this time? Por supuesto, preciosa. Time for a buzz. This is our chance. Take this! Time to twirl! Debe haberlo hecho primero esto. Rules are made to be broken. Time to twirl! You don't look so good. No te ves muy bien. Bien. What are you looking at? ¿Tú qué estás viendo? Bien. Ouch. Ok. Just a scratch. Ok. Un rasguño. You bully! Time for a buzz. Time Bien. to twirl! Da la vuelta. Bien. Look, listen, feel, kick! You must be honored to me. ¿Quieres estar honrado de conocerme? Bien. Perfecto. We'll probably end up running into more of Norbert's goons up ahead. Seguramente. We should proceed with caution. No problema. Ok. No estaban mis puntos todavía, así que... ¡Oh! ¡Rayos! Pensé que no me iba a alcanzar. Me di la vuelta. Quería ver por dónde iba. Time to show you. Hora de mostrarte. What's in Que en your tu descripción. Much better. Mucho mejor. Ok.
Todos deberían estar. Excepto él. Time Ok. for a buzz. Eléctrico, ¿ah? This is our chance. Take this! Time to twirl! Sí. Let me tend to your wounds. Huh? Yeah! Bien. Time to twirl! Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all Todo yours! tuyo. You took the bait just like that. Time for a buzz. No importa. Listo. Time to twirl! Voy a dar una vuelta. You don't look so good. Look, listen, feel, kick! Listo. What are you looking at, ¿Tú baby? qué estás viendo? Keep it A ver, ya baja la voz. Bien. Okay. Reach the end of the story in your own way. Ah, ni me notaste. Ja, ja, ja. Look, it's Norbert again. Let's see what he's talking about this time. And the film? Is it packed and ready to go? Ah, sí, sí, Norbert, ok. Right here, boss. The buyer's arriving soon. Here, this way. Todos suenan tan aburridos. Very good, very good. Well done. Patience. Soon we will all be rich. Supongo que sí. Film! Did you hear that? That film he mentioned must be the same one that was stolen from the museum. Why would someone from such a wealthy family do something like this for money? It's unbelievable. We have to find a way to stop this before they sell the film. Ok. Ajá. Por allá abajo. Wait, don't make a move yet. We should take some pictures as evidence in case the culprit denies the charges. Your equipment probably has better specs than mine. I'll leave the picture taking to you. Sí. Y el otro que me vio seguramente se fue. Listo. Ahora sí. Vamos. Norbert of the Customer family, and everyone else here. Turn around and face me. Bajo arresto. Put your hands where I can see them. What's going on? Who are you two? Somos la ley. Vinimos aquí para llevarte ante la justicia. Wallace les manda saludos. What's going on here, Norbert? Didn't you say your security was impenetrable? Minions! I mean, Silvermane guards! Get rid of these intruders immediately! Minions. Secuaces y hace... You've got a lot of nerve drawing your weapons in front of an intelligence officer of the Silvermane Guards. Come on, let's give these imposters a taste of justice. Ok, ya vamos. Bien. Cárguenlo, por no hay problema. Está bien. No hay problema. Might be trickier to crack. Time for a buzz. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Debía haber hecho el de... Podría hacer el de Silverwolf primero. O whatever. Okay. This combat needs optimizing. At this speed, too slow. Vamos a ver. This is our chance. Take this! Bien. Vamos a curarla. Gotta get those vitamins! Much better. You must be honored to meet me. Bien. Do you know who I Ahora am? coge los otros Ever dos. see a diamond this big? Oh, it's all yours.
Bien, amigos míos. Ok. Recuperó bastante rápido, Ok. Bueno, yo no tengo velocidad ahorita en estos personajes, así que es comprensible. Bien. Time to twirl! ¿Listo? Maybe you can keep it down. Puedes bajar la voz. Cuidado de nuevo. Okay. On my mark. Ah, ok. Here stands the Silverman Guard. More Creo que enemies. tú no eres de esos, así que da lo mismo. Segundo. Vamos a hacer esto. Time to twirl. Ok. Casi la matan, pero no hay problema. Time to show. Voy a demostrarte. What's in Lo que hay en tu descripción. Take this! This is gonna hurt. Bien. Las convocaciones desaparecerán en cuanto Rules are made to be de haber hecho broken. esto antes de que se sacaran a sus dos, pero ya que está bien. Los dos caen por la de no. Ok. There's no point in resisting, Mr. Norbert. Your accomplices have been subdued. Huh. There's no... You There's had no the escape. audacity to tell your men to disguise themselves as Silvermane guards. I'll be interested to see what kind of sentence the adjudication panel gives you. Ok. You... This isn't right! You have no evidence of wrongdoing! We're just here to... Still in denial? Your secret dealings have been photographed. We have all the evidence we need. Is there anything else you want to Además say? el filme que tienes en la mano. Oh. Adiós, Norbert. I knew I couldn't trust you hooligans. Even the simplest of sales was too much for you to handle. Huh. Silvermane Guard Lady, I surrender! Take the microfilm back to the museum. I'm sorry. Ok. I only asked one thing. Please don't hand me over to my uncle. With Klapoth as my witness, Uncle would be so angry he'd turn me into a leather jacket! That's not up to me. De hecho. Qué linda pela. Ok, recuperamos filme. Dice un rollo de película perdido que debería devolverse al Museo de Historia y Cultura de Belobog. ¿Algo que decir, preciosa? It was a difficult journey, but it had a happy ending. Not only did we manage to recover the microfilm, we also caught the culprit behind the museum thefts. That's something worth celebrating. Sí. However, I'm still a little confused. Mr. Norbert is wealthy and opportunistic, but how did he manage to find so many accomplices and organize such a large-scale smuggling operation? These questions can wait until the interrogation. As for you and me, our work ends here. Thanks for your efforts. No problema. Come on. Let's take the microfilm back to the museum. De acuerdo. Desafío completado. Ah, pensé que podía hablar con los otros inútiles, pero ya que. Seguramente sí, pero lo perdí. Y estamos de regreso. Ok. Vamos a ponerlo. It works! The slides play without a hitch. The microfilm is undamaged. Bien. Once Perfecto. the projector is restored, the History Culture Hall can reopen to the public. Muy bien. And visitors can enjoy all three of the museum's most important exhibits.
like to thank you again, on behalf of all the museum staff and all of the citizens of Belobog. No te preocupes, preciosa. No tienes por qué dármelas. No tienes por qué dármelas. I'm just stating the obvious. The way I see it, the museum's reopening is a very significant event, and worth remembering more than any other time in the past. A whole generation has grown up in the underworld in the last decade or so, and they never had the privilege of seeing these precious works of art and historical treasures. What you've done has helped bridge a huge gap for them. So, even if it seems small to you, you did a very great thing here. Gracias. That's enough praise for now. Anyway, if you did want to continue working as a part-time manager and handle the daily operations of the History Culture Hall, ¿De acuerdo? I recommend talking to Miss Eris. It's not like we don't have any other suitable candidates for the position. Isn't it great you can help us with such an enjoyable job? And by the way, I'll keep you informed if we pry anything noteworthy out of that Mr. Norbert guy. See you later. Nos vemos, preciosa. Cuídate, pela. ¡Oh, Bronia! Sala de historia. Ok. Oportunidad, hace, ladrón. Misión cumplida. Bien. Perfecto. No sé si hay más eventos de historia de esto. Aún no sabemos por qué, en serio. No sé si hay más o no. No sé si hay más de esta historia o no. Ver algo. Dice actividad frenética. Completa la fase de actividad frenética, ok. Mejora la zona. Progreso. Tengo que mejorar todo esto, ok. Lo puedo hacer fuera de cámara. Sin embargo, no sé si hay más historia. Cualquier cosa si hay más historia lo verán al final de esto. Bueno, esto no es. Quiero ver si hay más curiosos. Espérense, vamos a ir a ver. Ok. Vamos por acá. Ok. Creo que puedo ir haciendo estos. Pues. Ok. Para ver algo. 26. Pero la última parte, ok. Nivel 11. Curioso porque siento que... Es esto, ok. Completa los objetivos logrados. Ok, sí. Tengo que encontrar todas estas cosas. Perfecto. Todos estos artefactos y cosas. Quedan solo 3. Uno de ellos es Sampo. Ok. Aquí está Bronia también. Ok. Todo esto lo haré. El resto de esto lo haré fuera de cámara. Y al final mostraré el museo, como quedó y todo. Pero creo que ya no hay nada más que hacer en historia principal. Como dije, cualquier cosa se los muestro en un pedazo extra si sale algo con voz o algo así por el estilo. Pero por el momento, gracias. Y recuerden, si quieren ver más Honkai y Star Rail, pueden suscribirse al canal. Y también mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran en la descripción. Recuerden poner me gusta y comentar. Todo eso ayuda. Nos vemos. Bye bye. Ok, siguiente pedazo. Espera, aquí vamos. Nice to see you. You're looking in good spirits. ¿Tú también? The museum is packed these days. I've never seen it so full of visitors. Gracias. You run a tight ship here. Por supuesto. Still, it'd be nice if those kids would stop littering. It's barely lunchtime and I've already picked up 3 half-eaten packs of Snow White popping candy.
¿Algo que quieras contarme, Pela? ¿Algo que quieras contarme, Pela? Ah, don't worry. Nothing was stolen this time. Ok. You remember that Norbert guy we captured? Sí. The Silvermane guards have acquired new intel from him. I thought you might find it interesting. Me parece interesante. I always wondered, how did he, a rich kid with virtually no real-life experience, suddenly think of becoming a smuggler? There's no way someone like him could have come up with the idea of disassembling a sculpture and hiding the pieces inside robots. The result is just as I expected. After less than half a day of interrogation, he confessed everything. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que dijo? He admitted that a mysterious figure named Mr. Coldfeet persuaded him to target the museum exhibits. Ah, pies fríos. Mr. Coldfeet fooled Norbert into believing that many of the museum's artifacts were forcibly seized from private collectors by the Silvermane guards. Entiendo. He told him that true justice would be returning the artifacts to the people. Norbert probably didn't believe any of that nonsense. I think he just wanted to prove himself and add more to his fortune. ¿Comprendo? Mr. Coldfeet not only introduced him to buyers, but also gave him advice, and only charged him a 30% consultant's fee. In the opinion of our young Mr. Norbert, the deal was too good to refuse. Ah. Dice, ¿encontraste a este señor pies fríos? Suena que es un buen negocio. ¿Por qué no me reclutó a mí? Negocio es un buen negocio. ¿Por qué no me reclutó a mí? I'll pretend I didn't hear that. So, I came to discuss with you about this Mr. Coldfeet. Norbert said Mr. Coldfeet operates with extreme discretion and knows the Silvermane guards' every move like the back of his hand. ¿Comprendo? If what Mr. Norbert said is true, then our safest option is to send a civilian to try to reach out to Mr. Coldfeet and lure him out of his lair. Seguramente Sampo. ¿Y qué quieres? ¿Que yo me encuentre con él? You guessed it. Everyone agrees that there is no better candidate than you. Norbert says he usually communicates with Mr. Coldfeet through the door of a room in the Goethe Hotel. The usual agreed meeting time is right now. Take this as a final request from the Silvermane guards. Can you go to the Goethe Hotel to meet with this Mr. Coldfeet? Ok. Ok, de acuerdo. Listo. Allá vamos. Ah. Ok, estamos en el hotel. Vamos a ver qué pasa. Continuemos. Igual, un mensaje de Pela. Ok. Ah. Dice, ¿cómo vas, Caxia? ¿Llegaste al Hotel Garden? Ya estoy en la puerta. Ya estoy en la puerta. Qué eficiente. No esperaba menos de ti. Norbert dijo que la clave que acordó con el señor Pies Fríos son 3 golpecitos suaves y 2 fuertes. Ahora todo depende de tu... 2 golpecitos suaves... 2 golpecitos suaves... No. Son 3 golpecitos suaves y 2 fuertes. 3 suaves, 2 fuertes. Ánimo, confío en ti. Ok. De acuerdo. Es en la última habitación, ok. Vamos. Dice, la puerta sigue inmóvil y sientes una brisa helada en las rodillas. Si sigues de pie en este frío pasillo un minuto más, puede que termines convertido tú en la señorita Pies Fríos. Llamar 4 veces suavemente. Llamar 3 veces suavemente y 2 veces fuerte. There's no response. Did I remember the... Norbert, is that you? Ah, en voz baja. Sí, soy yo. Oh, what took you so long?
Creo que es Sampo. I was worried the Silvermane guards might have got to you. Sí, es But Sampo. you're not the type to turn someone in at first capture, right? Eres Sampo. It's time for me to get on out of here. After all, we already made a nice little fortune on this trip, huh? ¿Cómo podría traicionar a mi mejor amigo? Pasamos tantas adversidades para forjar esta hermandad. ¿Cómo podría traicionar a mi mejor amigo? Uh-oh, someone's getting a little emotionally over-invested? You know what we are? Accomplices. You know what that means? Partners in crime. You know what else that means? We are not friends. Y no somos amigos. All right, enough chinwagging. So how much did the microfilm sell for? Uh-oh. I'm just gonna have to make up an amount. Hope it's believable. 50,000 créditos. 50,000? Well, it's a little less than I thought, but not too bad. By the way, you catch a cold or something, your voice sounds a little different than before. Or maybe you... What kind of hotel's this anyway? No peepholes on the doors! No sé. ¿Un hotel con privacidad? He's starting to suspect me. That's not good. I better think through the next question carefully before answering. You know, I just realized there's something I forgot. Maybe you could help me remember. That Gears and Wisdom sculpture I told you to take apart and hide away? Can you remind me how many pieces it had? ¿No llegaban a 60? Well, now that's more like it. You had me in a cold sweat with those jokes. Porque eran muchas, ¿no? Here, hurry up and come inside. We need to discuss the details of our next operation. Ahí hice un clic del señor Pies Fríos. Abre la puerta. Empujar suavemente la puerta y entrar. Eres Sampo. Te atrapé. La risita. Oh, I mean, if it isn't my valued client. What a pleasant surprise to see you again. Isn't it amazing how fate brings people together? Huh? Our bridge of friendship could extend all the way to Everwinter Hill. Sospeché que eres tú desde el comienzo. Es sorprendente que nadie haya sospechado de ti. Sospechaba que eras tú desde el comienzo. Guests? So, you don't have any evidence? Well, I mean, how could you? Your old buddy Sampo is a model citizen these days. You know the guards on sentry duty in the restricted zone? I deliver their breakfast every day. Ay, qué charlatán. ¿Por qué? Okay. So, kinda cold out, huh? Man, this is getting uncomfortable. Okay, I have a proposal. I'm sure you're gonna find this very reasonable. Yeah, I made a few small fortunes in the artifact business lately, and I can give you 1/3 of my earnings. How about that, huh? In exchange, I only ask that you please don't tell the Silvermane guards about me. Just tell them you missed the culprit. You're a big hero. They won't give you a hard time about it, right? How's that sound, huh? 1/3 is a lot of money. Think about it. I would never dare to rip off a valued client such as yourself. Amigo mío, lo siento, pero siempre quise joderte y esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. ¿Crees que puedes sobornarme? I mean, how can you be so unaccommodating? I mean, that is not like you, sister. Sister, hermana. Oh,
I knew the good times couldn't last, but I didn't think a valued client would bring them to a close. Oh, go ahead. Notify the authorities. I'd rather burn out than fade away. Ok, allá vas. Capturé al señor Pies Fríos. Su verdadera identidad es Sampo. ¿Qué es Sampo? Pensé que ya había dejado ese estilo de vida. Voy para allá, Caxia. Espérame donde estés. Manténlo vigilado. De acuerdo. Ah, Sampo se ha esfumado sin hacer el mínimo ruido. ¡Rayos! Mientras está en el teléfono. Ni el de pasos apresurados. Ni el abrir una ventana o puerta se escuchó. I let him get away. Too late now. I'll have to wait for Pela to get here. Sí. Esperas en la habitación vacía durante un rato. I'm here. Where's the suspect? Escapó delante de mis propias narices. Se esfumó de repente. I see. So he's just as cunning and crafty as ever. He fooled the Silvermane guards into thinking he'd changed. But we won't be falling for that act again anytime soon. This operation ends here. You've helped us enough already. Leave the rest to the Silvermane guards. No Here. problema. These rewards are for you. I hope they come in handy in the journey ahead. Oh, by the way, if you still want to help run the History and Culture Museum, Miss Eris and I are always happy to work with you. Okay. Speaking of which, Miss Eris was just looking for you. Why don't you go to the museum and talk to her? Ok. Escapó mientras estaba en el teléfono. Qué demencia este man. Hizo que estaba al frente mío. Que lo quiera. Debe haberlo amarrado o algo así. Aunque quién sabe, tal vez incluso así se hubiera podido escapar. Oh, hello. Thank you for all your help. Business Oh. at the museum is booming again. I haven't Nice. seen this many people here since I was a little girl. Oh, right! There's something I wanted to tell you. A man with blue hair came along and left a message. He asked me to pass it on to the manager of the museum. Ah, Sampo, seguramente. Here. I haven't read the content. Do you want to take a look? Leer el contenido. To my dearest and most valued client, congratulations! Remember this day as the day you almost caught the great Mr. Coldfeet. Me estoy divirtiendo con esto. So, how's museum manager life treating you? Just a little reminder, when it comes to working in museums, I'm quite the dab hand. Oh, what I mean to say is, if you're ever in need of a passionate and professional individual, one with an inside knowledge of museum security blind spots, I'm only a call away. Don't worry, my exhibit smuggling days are behind me. Ah. Rayos. Señor Pies Fríos. Ay, gracias por la dirección. Gracias por todo, directora Caxia. Fondos de desarrollo. Ok. Atrápame si puedes. Rayos. Ok, antes de terminar vamos a ver todos los logros que pudimos conseguir. Ya cobré todas las protegemas de todos los lugares. Completé todo en el museo. Todo está hecho. Todo está completado en el museo. No hay nada más que hacer. Para este lugar. Todo está completado en el museo. Ya no hay nada más que hacer. Todo está completo. También en los museos las cosas que uno tiene que entregar aquí. Pero esto, todo está hecho. Todo esto a protogemas. Todos están hechos. Y también tengo todos los trabajadores. Lástima, no pude grabar a Silly, pero seguramente está en uno de mis directos si quieren verlo. Muy divertido fue. Ok, ahora vamos a ver los logros que tenemos.
Hay otros logros que quedaron en un directo que los mostré. Pero dice, miembro de Diamante Supremo de la Paz Interestelar. Obtén 10 millones de créditos en total. Sí, 10 millones de créditos. 10 millones de créditos en total. Luego tenemos aquí. Entrada gratuita. Abre la sala general del Museo de Historia y Cultura de Belobog. Lo tenemos. Atrápame si puedes. Abre 3 zonas de exposición del Museo de Historia y Cultura de Belobog. También es la vara con Sampo al final. Deberías quedarte en el museo. Reúne todos los objetos de exposición del Museo de Historia y Cultura de Belobog. Ok. Y con eso hemos conseguido tener $116. Bueno, 17 aquí. 15 y 115 son... No, son 130. Más 133 tengo. Total. Etiquetes de tiros. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto.